Fue ignorado durante toda la subasta. Se rieron cuando el hombre pagó el precio más bajo por aquel caballo débil y olvidado. Pero cuando el veterinario se acercó, palideció y se llevó la mano a la boca en segundos, todos a su alrededor quedaron en absoluto silencio, sin imaginar lo que estaba a punto de ser revelado. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol estaba alto y pesado sobre el rancho El Porvenir. Juan Martínez se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Su hijo Pedro lo miraba, parado junto a la cerca vieja. «Papá», dijo Pedro. Su voz era pequeña pero clara. «Hoy es el día de la subasta, ¿verdad?» Juan dejó la herramienta en el suelo, se enderezó con un sonido suave. Su rodilla izquierda, la mala, siempre protestaba un poco. Miró a su hijo. El niño tenía los ojos muy abiertos, llenos de una esperanza que a Juan le partía el corazón. «Sí, hijo», contestó Juan, «hoy es el día». «¿Y podemos comprar uno?», preguntó Pedro. No dijo un caballo, no hacía falta, era la única cosa de la que hablaba desde hacía meses. Juan respiró hondo. El aire olía a tierra seca, a tortillas calientes que había llevado para el almuerzo y al olor lejano del establo. Miró sus manos. Eran manos grandes, con la piel dura y agrietada. Manos que sabían trabajar, no soñar. «Tenemos un poco de dinero, Pedro», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no mucho. El caballo que compremos no puede ser cualquiera. Tiene que ser fuerte. Tiene que ayudarnos a arar la tierra, a llevar las cargas. Tiene que ser un buen trabajador». Pedro asintió, serio. A sus 10 años entendía el valor del trabajo. Había crecido viendo a su padre levantarse antes del amanecer y acostarse cuando ya había oscurecido. Pero en sus ojos no se apagaba la ilusión. «Entiendo, papá», murmuró. «Pero, ¿y si encontramos uno que sea las dos cosas? Uno fuerte y también bonito?» Juan no pudo evitar una sonrisa pequeña y triste. Puso una mano callosa sobre la gorra de béisbol que Pedro siempre llevaba, demasiado grande para él. «Vamos a ver, muchacho», dijo. «Vamos a ver qué nos depara el día». El camino hacia el lugar de la subasta era polvoriento. Iban en la camioneta vieja de Juan, que rechinaba con cada bache. Pedro tenía la cabeza casi fuera de la ventana, mirando los campos de agave que se extendían bajo el sol de Jalisco. Tequila estaba a lo lejos, un conjunto de techos bajos al pie de los cerros. El lugar de la subasta era un corral grande, lleno de gente. Hombres con sombreros de charro costosos, botas relucientes, mujeres con vestidos elegantes. Había mucho ruido, gritos, risas, el relincho nervioso de los caballos. A Juan no le gustaban las multitudes. Se puso un poco rígido, sus ojos escudriñando el lugar con desconfianza. «Mira, papá», susurró Pedro, agarrando su brazo. «Allí». Señalaba hacia los caballos que estaban en un corral de espera. Eran animales hermosos, musculosos, con pelajes brillantes como el ébano o la canela. Algunos piafaban con elegancia, levantando nubes de polvo dorado. «Caballos de fina sangre», dijo una voz a su lado, un hombre con un bigote gris muy cuidado. Era don Felipe. Juan lo conocía de vista. Era el dueño de la hacienda más grande de la región. Vestía un traje de charro de color crema, impecable. «Veo que también viene a buscar una joya, Martínez». Juan hizo un leve gesto con la cabeza. «Buenos días, don Felipe. Vengo a buscar un animal de trabajo». Don Felipe soltó una risa que no tenía alegría. «¿De trabajo? Claro, claro. Aquí hoy se vende calidad. Caballos para desfiles, para carreras, no bestias para arrastrar un arado». Su mirada recorrió la ropa sencilla de Juan, sus botas cubiertas de polvo. «Pero supongo que cada quien compra lo que puede». Pedro apretó más fuerte el brazo de su padre. Juan no dijo nada, solo puso una mano sobre el hombro del niño. Don Felipe se alejó, saludando a otros hacendados con grandes palmadas. La subasta comenzó. Un hombre con un sombrero gritaba los precios. Los caballos pasaban uno a uno. Eran impresionantes. Un alazán oscuro, casi rojo, se vendió por una cantidad que a Juan le sonó a cifra de otro mundo: 5,000 pesos. Un negro azabache, con una estrella blanca en la frente, alcanzó los 7,000. Juan metió la mano en el bolsillo de su pantalón, acarició los billetes doblados que llevaba. Eran 3,000 pesos. Todo lo que había podido ahorrar en un año. Era una suma grande para él, pero aquí, en este lugar, era nada. Un nudo se le formó en el estómago. Pedro, a su lado, seguía cada movimiento con los ojos brillantes. No pedía nada, solo observaba. Pero cada vez que un caballo hermoso era vendido, Juan veía como un pequeño destello de esperanza se apagaba en la mirada del niño. «No tenemos para uno de esos, ¿verdad, papá?», preguntó Pedro en un momento, sin mirarlo. «No, hijo», admitió Juan, la voz ronca. «No tenemos».
Luego entró el siguiente caballo. Era un alazán, pero su color parecía apagado, sin vida. Se veía flaco, sus costillas se marcaban bajo la piel. Caminaba con la cabeza baja, las orejas gachas. No relinchaba, no mostraba energía, solo arrastraba los pies en el polvo. Tenía una lista blanca perfecta en la frente, una línea recta y limpia que parecía pintada. Un murmuro de desaprobación recorrió la multitud. «¡Qué desgracia de animal!», gritó alguien. El subastador tosió incómodo. «Este es Relámpago, 4 años, se vende por circunstancias del dueño anterior». Don Felipe, que estaba cerca, soltó una carcajada fuerte. «Relámpago, más bien se llama carreta. Ese ni para tirar del arado serviría, se cae de puro flaco». Mucha gente rió. El caballo, al oír las risas, se encogió aún más. Juan lo observó. No vio un animal débil, vio fatiga, vio tristeza. Vio unos ojos grandes y marrones que parecían haber dejado de creer en todo. Algo se removió dentro de él, algo viejo y familiar. Era el mismo vacío que a veces veía en sus propios ojos al final de un día muy largo, cuando el silencio de la casa le recordaba a Elena. Pedro tiró suavemente de la camisa de su padre. «Papá», dijo, y su voz era un hilito de sonido. «Míralo, está asustado». El subastador intentó iniciar la puja. «¿Quién ofrece algo por este ejemplar? Tiene buena estructura». El silencio fue total. Nadie decía nada. Solo se oían las moscas zumbando. «¿Nadie?», insistió el hombre avergonzado. «Vamos, es un caballo, tiene sus usos». Juan sintió que la sangre le latía en los oídos. Miró a Pedro. El niño miraba al caballo flaco con una expresión que no era de desilusión, sino de lástima pura. La misma lástima que él sentía. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, antes de que la parte práctica de su cerebro pudiera gritarle que era una locura, Juan levantó la mano. «Ofrezco 500 pesos», dijo, y su voz sonó extraña en el silencio. Un nuevo estallido de risas llenó el aire. 500 pesos era una miseria. Don Felipe se doblaba de la risa, señalándolo con el dedo. «Martínez ha perdido la cabeza», dijo entre risas. 500 pesos por ese costal de huesos. El subastador pareció aliviado de que alguien dijera algo. «Tenemos una oferta, 500 pesos. ¿Alguien da más? ¿600? Nadie ofreció nada. Todos seguían riendo. El subastador golpeó el mazo contra la mesa. «Vendido al señor Martínez por 500 pesos». Pedro saltó, agarrando a su padre de la cintura. «Papá, es nuestro». Juan no podía creerlo. Acababa de gastar una parte importante de sus ahorros en un caballo que probablemente no podría ni con una carga ligera. Se sintió como un tonto. Pero al ver la felicidad completa, absoluta, en el rostro de su hijo, el remordimiento se suavizó un poco. Se acercaron al corral donde habían llevado a Relámpago. El caballo no levantaba la cabeza. Pedro, sin miedo, se acercó a la cerca. Sacó algo del bolsillo de su pantalón. Era un terrón de azúcar que había guardado del desayuno. «Toma», dijo el niño, con una voz tan suave que apenas se oía. Extendió su mano pequeña, plana, con el azúcar en el centro. Relámpago no se movió. Luego, muy lentamente, alzó la cabeza. Sus ojos melancólicos se encontraron con los de Pedro. Olfateó el aire. Con una delicadeza que parecía imposible en un animal tan desanimado, estiró el cuello y tomó el terrón de azúcar de la mano del niño con sus labios suaves. Pedro contuvo la respiración. Una sonrisa enorme iluminó su cara. En ese momento, se oyó una conmoción al otro lado del corral. El veterinario del pueblo, el señor Ramírez, entraba apresurado. Un hombre lo había llamado para que revisara una yegua que cojeaba. El señor Ramírez, un hombre mayor con cabello blanco y un chaleco sobre su camisa, caminaba con calma, sacando un pañuelo de cuadros azules para limpiar sus gafas. Mientras se dirigía a la yegua, su mirada pasó por encima del grupo de personas que aún se reía cerca del corral de Relámpago. Sus ojos, detrás de los lentes, se posaron en el caballo alazán. Se detuvo en seco, dejó al hombre que lo guiaba y se acercó lentamente, como caminando sobre hielo. La gente notó su expresión seria y calló. Don Felipe frunció el ceño. El señor Ramírez pasó junto a Juan y Pedro sin verlos. Su atención estaba toda puesta en Relámpago. Abrió la puerta del corral y entró. «Cuidado, Ramírez», dijo don Felipe con tono burlón. «No vaya a asustarse ese fiera y te dé un pisotón». El veterinario no respondió. Se acercó al caballo. Relámpago no se movió. El señor Ramírez levantó una mano y la posó con infinita suavidad en el cuello del animal. Con la otra, examinó sus patas, sus cascos. Levantó el labio de Relámpago para ver sus dientes. Luego se quedó mirando la lista blanca perfecta en su frente. Sus dedos recorrieron la marca.
De repente, las manos del señor Ramírez empezaron a temblar. Se puso muy pálido. Su piel, normalmente sonrosada, se volvió del color de la leche. Se llevó una mano a la boca. «Dios mío», murmuró. Fue un susurro, pero en el silencio que ahora reinaba, todos lo oyeron. Juan sintió un escalofrío. Pedro se apretó contra su padre. El señor Ramírez se volvió lentamente. Sus ojos, llenos de una emoción inmensa, encontraron a Juan. Luego miraron a Pedro. Finalmente, su mirada se posó de nuevo en el caballo flaco y triste. «Ignacio, ¿qué pasa?», preguntó otro vecino preocupado. El señor Ramírez respiró hondo. Parecía luchar por encontrar las palabras. Señaló a Relámpago con un dedo que todavía temblaba ligeramente. «Este caballo», comenzó, y su voz era grave y clara. «Miren esa lista, mírenla bien, es perfecta, como un rayo». Hizo una pausa, y todo el mundo esperaba. Don Felipe ya no sonreía. «Su padre», dijo el señor Ramírez, dirigiendo sus palabras directamente a Juan y a Pedro, como si solo ellos importaran. «Era un caballo llamado Centella. Hace años ganó la Copa de Plata en Guadalajara. Fue un campeón. Todos buscaban a sus crías, las pagaban con oro». Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos se abrieron. «A este lo dieron por perdido», continuó el veterinario. «Está desnutrido, está asustado, pero su sangre es de campeón». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de burla, era de asombro, luego de codicia. Juan vio cómo las miradas de la gente cambiaban. De repente, ya no veían a un caballo flaco, veían algo valioso, algo que ellos habían despreciado. Don Felipe dio un paso al frente. Su rostro estaba congestionado, primero por la incredulidad, luego por una rabia feroz. ¿Ese costal de huesos es hijo de Centella? Es imposible». «Es posible, don Felipe», dijo el señor Ramírez con calma, aunque su mirada era intensa. «La marca es inconfundible para quien la conoce. Yo conocí a Centella, y esta es su sangre», miró a Juan. «Usted, señor Martínez, usted acaba de comprar por 500 pesos el tesoro que todos estos hombres ricos hubieran querido tener». Juan no sabía qué sentir. Las piernas le flaqueaban. Miró a Relámpago. El caballo seguía allí, con la cabeza baja, indiferente al revuelo que causaba su linaje. No parecía un tesoro, parecía un animal cansado que solo había probado un terrón de azúcar. Pero entonces miró a Pedro, y en los ojos de su hijo vio que el mundo se había vuelto mágico. Para Pedro, Relámpago ya era especial antes del secreto, ahora era una leyenda. Don Felipe emitió un sonido gutural, dio media vuelta y se alejó a pasos largos, empujando a la gente a su paso. Su ira era una nube casi visible a su alrededor. La noticia comenzó a esparcirse. La gente hablaba en voz baja, señalando. Juan sintió que todas las miradas se clavaban en él. Ya no eran miradas de burla, eran miradas calculadoras, envidiosas. «Vamos, Pedro», dijo Juan, con una urgencia nueva en la voz. «Tenemos que llevarlo a casa, ahora». El señor Ramírez se acercó. «Permítame ayudarlos», dijo en voz baja. «No es bueno quedarse aquí». Con la ayuda del veterinario, guiaron a Relámpago hacia la camioneta. Juan tenía una vieja remolque para transportar animales. Mientras ataban al caballo, el señor Ramírez puso una mano en el brazo de Juan. «Esto no se acaba aquí, Martínez», murmuró, solo para sus oídos. «Un secreto como este cambia todo». Juan asintió. Lo sabía. Lo sentía en el aire. El camino polvoriento de regreso a El Porvenir ya no parecía el mismo. El caballo flaco que trotaba detrás de ellos ya no era solo un caballo, era un problema, era una esperanza, era un sueño que había crecido de repente, demasiado grande y peligroso. Pedro, en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar por la ventana trasera, sonriendo a un animal que no podía verlo. Juan, en cambio, miraba el camino por el espejo retrovisor. Y por primera vez en muchos años sintió miedo, no por él, por lo que acababa de traer a la vida de su hijo. La camioneta vieja subió y bajó por el camino lleno de piedras que llevaba al rancho El Porvenir. El motor tosía, pero seguía avanzando. En la pequeña remolque, Relámpago se balanceaba con cada movimiento, quieto, con los ojos semicerrados. Pedro no podía estarse quieto en el asiento. «Papá, ¿crees que le guste el pasto de nuestro campo? Tenemos el más verde, ¿verdad?» Juan tenía las manos apretadas al volante, miraba el camino, pero su mente estaba en otro lugar, en las caras de la gente de la subasta, en la mirada furiosa de don Felipe, en las palabras del señor Ramírez. «Sangre de campeón». Las palabras le daban vueltas en la cabeza. «Sí, Pedro», contestó, tratando de que su voz sonara normal. «Tenemos buen pasto, y le vamos a hacer un lugar especial en el establo, ¿no? Donde no haya corrientes de aire». «Sí».
Y podemos ponerle un nombre más cariñoso. Relámpago es bonito, pero tal vez... Rayito. Juan miró a su hijo por un segundo. La felicidad pura en su rostro era un cuchillo y un bálsamo a la vez. Él ya tiene su nombre, hijo, y es un buen nombre. Por fin llegaron. El rancho El Porvenir no era grande. Una casa de ladrillo y adobe con techo de teja, blanca y azul, ya descolorida por el sol. Un corral de madera que necesitaba pintura, un pequeño establo, unas cuantas hectáreas de tierra donde Juan cultivaba maíz y frijol. Era humilde, pero era suyo. Juan detuvo la camioneta frente al corral. Bajaron. El aire aquí olía a tierra mojada de un riego reciente y a hierbas silvestres. Un silencio profundo los envolvía, roto solo por el sonido de unos pájaros en un mezquite. Pedro corrió a abrir la puerta de la remolque. «Ya llegamos, Relámpago», dijo, como si el caballo pudiera entenderlo. Relámpago dudó, miró el nuevo lugar con desconfianza, bajó lentamente, sus patas largas y delgadas temblando un poco al pisar el suelo firme. Se quedó parado, inmóvil, olfateando el aire. Juan se acercó. Observó al animal de cerca, ahora bajo la luz clara de la tarde. Se veía peor que en la subasta. Las costillas se le marcaban como cuerdas bajo la piel. El pelaje, de un color alazán oscuro, estaba opaco y lleno de polvo. Pero había algo en la forma de su cabeza, en el arco de su cuello, que hablaba de una belleza pasada, olvidada. «Vamos», dijo Juan, con una voz más suave de la que usaba normalmente. Tomó la cuerda que le ataba y lo guió con paciencia hacia el corral. El caballo lo siguió, sin fuerzas para resistir. Pedro iba a su lado, caminando de puntillas. «Tiene que tener agua, papá. Y mucha». «Ya veremos, hijo». Dentro del corral, cerca del abrevadero, Juan soltó la cuerda. Relámpago no se movió hacia el agua, solo bajó la cabeza, como si el peso del mundo estuviera sobre su cuello. Fue entonces cuando oyeron el motor de otro auto. Un sedán viejo y polvoriento se detuvo frente a la cerca. De él bajó el señor Ramírez. El veterinario cerró la puerta con cuidado y caminó hacia ellos, llevando su maletín de cuero desgastado. Juan sintió un alivio inmediato, seguido de un nuevo pellizco de preocupación. Si el señor Ramírez venía, era porque algo era importante. «Buenas tardes», dijo el veterinario, acercándose a la cerca. Sus ojos, detrás de los lentes, se posaron en Relámpago. «Pensé que debía pasar, para ver cómo se adaptaba». «Se adapta lento», dijo Juan, sin rodeos. «Es normal. Ha tenido una vida difícil». El señor Ramírez abrió el portón y entró al corral. Se acercó al caballo sin prisa. Esta vez Relámpago apenas levantó la mirada. «¿Le han dado de beber?» «Aún no quiere», dijo Pedro preocupado. El señor Ramírez asintió. De su maletín sacó un pequeño cubo de metal. Fue hasta el pozo que había cerca de la casa. Lo llenó de agua fresca y lo llevó de vuelta. No se lo puso a Relámpago frente al morro. En vez de eso, lo colocó en el suelo, a un lado, y dio unos pasos atrás. Los tres se quedaron quietos, observando. Los segundos pasaron. Luego, el caballo, quizás atraído por el sonido del agua o por el olor fresco, volvió lentamente la cabeza. Extendió el cuello, sus labios tocaron la superficie del agua, bebió un sorbo, luego otro, y de pronto empezó a beber con una sed que parecía no tener fin. Pedro soltó el aire que tenía contenido. «Está bebiendo». Una sonrisa leve apareció en el rostro del señor Ramírez. «Lo primero es lo primero, la sed, el hambre, luego lo demás». Juan se cruzó de brazos. «Señor Ramírez», comenzó mirando al veterinario directamente. «Lo de hoy, lo que usted dijo, ¿es verdad de verdad? ¿O fue solo una manera de callar a don Felipe?» El señor Ramírez dejó de sonreír. Su expresión se volvió grave. Sacó su pañuelo de cuadros azules y se limpió los lentes con mucha calma. Era un gesto que parecía darle tiempo para pensar. «Juan», dijo finalmente, «¿puedo hablar delante del niño?» Juan miró a Pedro. Su hijo tenía los ojos fijos en el veterinario, esperando la respuesta como si fuera lo más importante del mundo. Asintió. «Pedro es parte de esto». «Muy bien». El señor Ramírez se acercó y se sentó en un tronco que servía de banco, junto a la cerca. Indicó que Juan y Pedro hicieran lo mismo. Relámpago seguía bebiendo, como si no los oyera. «Hace muchos años», empezó el veterinario con su voz pausada y clara. «En los grandes ranchos de Jalisco se hablaba de un caballo. Se llamaba Centella. Era un alazán reluciente, con una lista blanca en la frente tan recta como un rayo. Era rápido, tan rápido que parecía que sus cascos no tocaban el suelo. Ganó la Copa de Plata en Guadalajara. Fue una cosa grande. Todos querían un caballo como ese». Pedro estaba hechizado. No parpadeaba. «El dueño de Centella», continuó el señor Ramírez, y su voz bajó un tono.
Era un hombre joven entonces, heredero de una gran fortuna, pero no tenía bondad. Veía a los animales como cosas, como trofeos. Cuando Centella se hizo mayor y ya no corrió tan rápido, el hombre perdió el interés. Centella tuvo varias crías, algunas las vendió por mucho dinero. Hizo una pausa, sus dedos jugueteaban con el pañuelo azul. Hubo una cría, la última, un potrillo flaquito. Tenía la misma lista blanca perfecta, pero nació en una época en que el dueño tenía problemas, deudas, mal humor. Él vio al potrillo y no vio un campeón. Vio un gasto más, y algo más. Le recordaba a Centella, que ya no le daba gloria. Un día, ese potrillo desapareció. El dueño dijo que se lo había llevado un coyote, pero en el pueblo se murmuraba otra cosa. ¿Qué se murmuraba?, preguntó Pedro, en un susurro. Que el hombre, por rencor, por maldad, lo había abandonado a su suerte, lo había llevado lejos y lo había dejado en cualquier parte, para que se muriera. Juan sintió un frío en la espalda. ¿Y ese hombre era don Felipe? El señor Ramírez asintió lentamente. Sí, Juan, ese hombre era don Felipe, más joven, pero con el mismo corazón seco. Miró a Relámpago, que había terminado de beber y ahora olfateaba el suelo, buscando algo de comer. Este caballo, Relámpago, es ese potrillo, estoy seguro. La marca es única, y el miedo que tiene en los ojos. Ese no es el miedo de un caballo salvaje, es el miedo de un animal que fue traicionado por quien debía cuidarlo. El corral se llenó de un silencio pesado. Solo se oía el roce de las hojas de un árbol. ¿Y por qué no lo dijo antes?, preguntó Juan. ¿Por qué dejó que lo subastaran por casi nada? Porque don Felipe es un hombre orgulloso, dijo el señor Ramírez. Admitir que este caballo es el que abandonó sería admitir su crueldad. Y él ha construido una imagen de hombre importante, de buen hacendado. Prefirió dejar que se perdiera, que lo comprara alguien que no supiera nada. Hasta hoy, Pedro se levantó del tronco y se acercó lentamente a Relámpago. El caballo lo miró. Pedro extendió la mano y la posó con suavidad en su cuello, justo donde empezaba la melena enmarañada. Por eso está tan triste, dijo el niño, como hablando para sí mismo, porque alguien que debía quererlo lo dejó solo. Esas palabras, tan simples y tan ciertas, se clavaron en Juan. Miró a su hijo acariciando al caballo, pensó en Elena, pensó en no estar nunca ahí para Pedro. Su corazón se apretó. La noticia ya se está regando, dijo el señor Ramírez poniéndose de pie. En el pueblo ya lo saben varios. Don Felipe no va a tolerar esto. Usted lo humilló hoy sin querer, Juan. Le recordó al mundo su pecado, y ahora posee la prueba viviente. ¿Qué va a hacer?, preguntó Juan, la voz tensa. No lo sé con seguridad, pero lo conozco. Es un hombre que siempre obtiene lo que quiere. Y ahora quiere borrar su error. Quiere a Relámpago de vuelta, no por cariño, sino para esconder la verdad, o para destruirla. Juan miró su rancho, su casa pequeña, su tierra, su hijo. Todo parecía de repente muy frágil. Yo no se lo voy a dar, dijo, y su voz sonó firme, como la roca. Lo compré, es nuestro. Y mi hijo... Miró a Pedro, que abrazaba ahora el cuello de Relámpago, susurrándole cosas. Mi hijo ya le tiene cariño. El señor Ramírez asintió, una luz de respeto en sus ojos. Entonces hay que estar preparados. Lo primero es fortalecer a este animal. Necesita comida buena, todos los días, poco a poco, para que no se enferme. Necesita descanso, y necesita paciencia, mucha paciencia. ¿Y usted nos ayudará?, preguntó Pedro volviéndose hacia el veterinario. El señor Ramírez sonrió, una sonrisa cálida que le llegó a los ojos. Claro que sí, muchacho. Esta vez las cosas van a ser diferentes. Pasó el resto de la tarde allí. Enseñó a Juan a preparar una mezcla de avena y minerales para Relámpago. Revisó los dientes del caballo con más calma. Le mostró a Pedro cómo cepillar su pelaje con suavidad, para no asustarlo. Mientras el sol comenzaba a bajar pintando el cielo de naranja y morado, el señor Ramírez se fue. Prometió volver al día siguiente. Juan y Pedro se quedaron solos con Relámpago en el corral. Le habían dado una pequeña porción de heno fresco. El caballo comía lentamente, con más interés que antes. Pedro estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cerca, simplemente mirando. «Papá», dijo después de un rato. «Dime, hijo, ¿don Felipe va a venir a quitárselo?» Juan no quiso mentirle. «Puede que lo intente». Pedro asintió, serio. «No se lo vamos a permitir». «No. Porque Relámpago es de la familia ahora, ¿verdad?» Juan respiró el aire de la tarde. Miró al caballo flaco que masticaba heno. Miró a su hijo, cuya determinación parecía mayor que la de cualquier adulto. Una sensación extraña, una mezcla de miedo y de un propósito nuevo, llenó su pecho.
Sí, Pedro, dijo, y esta vez no había duda en su voz. Es de la familia. En el pueblo de Tequila, mientras caía la noche, las luces de la cantina, el lucero estaban encendidas. En una mesa del fondo, don Felipe golpeó su vaso de tequila contra la madera. Es un insulto, dijo, su voz gruesa por la rabia y la bebida. Dos de sus hombres, tipos duros de rostro cerrado, lo escuchaban. Ese viejo idiota de Ramírez y ese pobretón de Martínez se burlaron de mí. Uno de los hombres, llamado Tomás, bajó la voz. La gente habla, patrón. Dicen que el caballo es el que usted... que se perdió. No se perdió, gritó don Felipe, haciendo que algunos parroquianos voltearan. Bajó la voz, con los ojos inyectados en sangre. Fue un descuido. Pero ahora ese descuido me está costando el respeto. No puedo permitir que esa prueba ande por ahí, en ese rancho de mendigos, que la gente me señale. El otro hombre, Saúl, cruzó los brazos. ¿Qué quiere que hagamos? Don Felipe bebió un largo trago. Una idea fea y lenta se formaba en su mente. Miró a sus hombres. Martínez es un hombre terco, pero es pobre. Tiene miedo de perder lo poco que tiene. Una sonrisa torcida le cruzó la cara. Primero, vamos a hacer una visita amable. Le vamos a ofrecer una buena cantidad de dinero, algo que un hombre como él no puede rechazar. ¿Y si sí lo rechaza?, preguntó Tomás. La sonrisa de don Felipe desapareció. Entonces le haremos recordar lo frágil que es la vida en el campo. Un accidente, un pequeño fuego, cualquier cosa puede pasar. En el rancho El Porvenir, Juan no podía dormir. Se levantó de la cama y salió al pequeño patio. La noche estaba estrellada y silenciosa. Desde el corral podía ver la forma oscura de Relámpago, quieta bajo la luz de la luna. Se acercó. El caballo lo olió y dio un paso atrás, pero no se asustó del todo. Juan se apoyó en la cerca. No sé qué voy a hacer, le dijo al animal en un murmullo, como si pudiera confesarle algo. No tengo dinero para pelear con un hombre como él, pero no puedo fallarles. No a Pedro, no a ti. Relámpago emitió un suave bufido, una nubecita de vapor en el aire fresco de la noche. Era como si hubiera escuchado. En su cuarto Pedro tampoco dormía. Tenía la cabeza llena de imágenes. El caballo bebiendo agua, la cara seria del señor Ramírez, la mirada furiosa de don Felipe. Se levantó y fue a la ventana. Vio la figura de su padre, parado junto al corral, hablando solo. Pedro sintió una oleada de cariño y de miedo. Tomó su gorra de béisbol y se la puso, aún en pijama. Hizo una promesa silenciosa mirando la silueta de Relámpago contra las estrellas. No te dejaré solo, susurró hacia la oscuridad. Te protegeré, pase lo que pase. La noche en el rancho, El Porvenir, era profunda y silenciosa. Tan silenciosa que Pedro podía escuchar su propio corazón latir dentro del pecho. Estaba acostado en su cama, con los ojos abiertos, mirando las sombras que el árbol de la ventana pintaba en el techo. No podía dormir. Cada ruido normal, el crujir de la madera de la casa, el aullido lejano de un coyote, lo hacía saltar. Se levantó, con cuidado de no hacer ruido, pisó el piso de ladrillo frío con los pies descalzos y se asomó por la ventana. La luna, casi llena, iluminaba el corral con una luz de plata fría. Allí estaba la forma oscura y quieta de Relámpago. El caballo no se movía, parecía una estatua. Pedro sintió un impulso. Salió de su cuarto, pasó de puntillas frente a la puerta entreabierta del cuarto de su padre, donde se oía la respiración profunda y cansada de Juan, y salió a la pequeña galería. El aire de la noche era fresco, con olor a tierra y a hierbas. Abrió la puerta de la casa y salió al patio. La gorra de béisbol, demasiado grande para él, la llevaba puesta incluso sobre el pijama. Se acercó lentamente al corral. La cerca de madera era baja. Se apoyó en ella. Relámpago, susurró, casi sin voz. La figura oscura en el corral se movió. La cabeza se alzó. Dos ojos brillantes reflejaron la luz de la luna. El caballo lo miró. No puedo dormir, confesó Pedro en el mismo tono bajo, como si compartiera un secreto. Creo que papá tampoco pudo dormir al principio. Lo vi hablando contigo. Relámpago dio un paso lento hacia la cerca. Se detuvo a unos metros. Su respiración formaba pequeños vapores en el aire. No tengas miedo, continuó Pedro. Aquí estás seguro. Mi papá es fuerte. Y yo soy pequeño pero soy rápido. Y te prometí protegerte. Extendió el brazo por entre los barrotes de la cerca. Relámpago olfateó el aire. Luego, con una lentitud que hacía que el momento pareciera durar horas, avanzó un paso más. Acercó su hocico a la mano extendida de Pedro. Sus bigotes suaves rozaron la piel del niño. Pedro contuvo la respiración. Una sonrisa enorme y silenciosa iluminó su rostro en la oscuridad. De repente, Relámpago levantó la cabeza, alerta. Sus orejas se giraron hacia la derecha, hacia el lado oscuro del establo. Emitió un suave bufido, un sonido de advertencia. ¿Qué pasa?
preguntó Pedro en voz baja. Entonces él también lo oyó. No era un ruido normal, no era el viento, era un golpe sordo, como de algo de madera moviéndose a la fuerza, y luego, unos pasos que intentaban ser callados pero que aplastaban la gravilla del sendero que venía del camino. Pedro sintió que el miedo le helaba la sangre. Se agachó, instintivamente, escondiéndose detrás de un poste de la cerca. Asomó solo un ojo. Vio dos sombras. Eran hombres. Caminaban agachados, mirando hacia la casa y luego hacia el corral. Uno de ellos llevaba algo largo en la mano, una cuerda o una vara. El otro cargaba un costal. «Por aquí», murmuró uno de los hombres. La voz era áspera y baja. Pedro reconoció a uno de los hombres que siempre andaban con don Felipe. Se llamaba Tomás. «¿Está ahí?», preguntó el otro. «Saúl». Tomás señaló con la cabeza hacia la forma oscura de Relámpago. «Allí está el costal de huesos. Rápido, antes de que ese viejo despierte». Pedro sintió que el corazón le quería salir por la boca. «Quieren robarlo». La idea fue un golpe en el estómago. Miró hacia la casa. Su padre estaba dormido. No había tiempo. Los dos hombres se acercaron al portón del corral. Tomás empezó a trabajar en el cerrojo, haciendo un ruido metálico. Sin pensarlo, Pedro saltó. Se plantó frente al portón, con los brazos abiertos, aunque sus piernas temblaban. «¡No!», gritó. Su voz, normalmente suave, sonó estridente y clara en la noche silenciosa. «¡No se lo lleven!». Los dos hombres se detuvieron sorprendidos. Los vio claramente a la luz de la luna. Tomás, con una cicatriz en la mejilla. Saúl, más grande, con una barba desaliñada. «Mira lo que tenemos aquí», dijo Tomás, recuperándose. «El niño Gallito, apártate, chamaco. Esto no es asunto tuyo». «Sí es asunto mío», gritó Pedro, sin moverse. «Es mi caballo». «Tu caballo», repitió Saúl con una risa fea. «Tu padre lo compró por nada. El patrón don Felipe está dispuesto a pagar bien por lo que es suyo. Ahora muévete». Tomás extendió un brazo para apartar a Pedro, pero Pedro, movido por una rabia y un miedo que nunca había sentido, le mordió la mano con todas sus fuerzas. «¡Ay, maldito!», gritó Tomás, sacudiendo la mano. El grito de Tomás, el llanto de rabia de Pedro y el relincho agudo y asustado de Relámpago fueron como una explosión en la noche. La luz de la casa se encendió de golpe. «¡Pedro!», rugió la voz de Juan desde dentro. Era una voz que Pedro casi no reconocía, llena de un terror y una furia salvajes. Los dos ladrones se miraron, alarmados. «Acaba con el candado», dijo Saúl, pero ya era tarde. La puerta de la casa se abrió de un golpe. Juan salió corriendo. No llevaba camisa, solo unos pantalones, pero en sus manos llevaba la vieja escopeta de 2 cañones que siempre colgaba sobre la chimenea. «Aléjense de mi hijo», gritó Juan. Su figura, alta y delgada a la luz de la luna, parecía enorme. Apuntó la escopeta hacia los hombres. Tomás y Saúl se echaron atrás. El candado quedó abandonado, medio abierto. «Esto no es suyo, Martínez», dijo Tomás, tratando de sonar duro, pero su mirada estaba clavada en los cañones de la escopeta. «Solo venimos por lo que el patrón merece». «Lo único que merece don Felipe es un lugar en la cárcel», dijo Juan. Su voz temblaba, pero de ira, no de miedo. «Ahora, váyanse de mi tierra, antes de que pierda la paciencia». Relámpago, enloquecido por los gritos y la tensión, corría de un lado a otro del pequeño corral, relinchando y pateando el aire. Saúl miró al caballo, luego a Juan con la escopeta y finalmente a Tomás. «No vale la pena, Tomás, no por este viejo loco». Tomás maldijo en voz baja, sostuvo la mirada de Juan por un segundo más. Luego, escupió al suelo. «Esto no se acaba aquí, Martínez. El patrón no se rinde». Los dos hombres dieron media vuelta y empezaron a correr hacia la oscuridad, alejándose por el mismo camino por donde habían venido. Sus pasos se fueron perdiendo hasta que solo quedó el silencio otra vez, roto por la respiración agitada de Juan y los sollozos secos de Pedro. Juan bajó la escopeta, corrió hacia su hijo y lo agarró por los hombros. «¿Estás bien, Pedro? ¿Te hicieron daño?» Pedro negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. «No, papá, estoy bien, pero querían llevarse a Relámpago». Juan lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. Pedro podía sentir el corazón de su padre golpeando como un tambor. «Lo sé, hijo, lo sé». Después de un momento, Juan lo soltó. Se acercó al corral. Relámpago había parado de correr, pero temblaba visiblemente. Sus ojos mostraban un pánico blanco. Se acercaba a las paredes del corral como si buscara una salida que no existía. «Tranquilo, muchacho», dijo Juan, con una voz que ahora intentaba ser calmada. «Ya se fueron, ya pasó». Pero el caballo no se calmaba. El miedo lo tenía en un puño invisible. Pedro se acercó también, pasando por el portón que los hombres habían dejado medio abierto.
Fue por mi culpa, dijo, su voz quebrada. Grité y lo asusté más. No fue por tu culpa, Pedro, dijo Juan, poniendo una mano en su hombro. Tu grito nos salvó, si no, ya se lo habrían llevado. Miró alrededor, hacia la casa, hacia los campos oscuros. No podemos quedarnos así, tienen que saber que aquí estamos alertas. Dejó a Pedro junto al caballo y entró a la casa. Salió con un farol de aceite viejo que encendió. Colgó el farol en un poste justo frente al corral. La luz amarilla y parpadeante iluminó un círculo pequeño, pero era algo. Era una señal de vida. Luego, Juan trajo una manta vieja y un banco de madera. Se sentó en el banco, con la escopeta apoyada a su lado. ¿Qué haces, papá?, preguntó Pedro. Voy a quedarme aquí, dijo Juan, el resto de la noche, por si vuelven. Yo también me quedo, dijo Pedro inmediatamente. Juan iba a decir que no, que fuera a dormir, pero vio la determinación en los ojos de su hijo, todavía húmedos por las lágrimas pero firmes. Asintió. Trae otra manta. Pedro corrió a la casa y volvió con una manta y su almohada. Se sentó en el suelo, al lado del banco de su padre, apoyándose en la cerca. Desde allí podía ver a Relámpago. El caballo poco a poco, al ver que los humanos no se movían, que no hacían ruidos fuertes, empezó a calmarse. Dejó de temblar. Se acercó lentamente al abrevadero y bebió un poco. La noche siguió pasando. El farol echaba sombras largas y bailarinas. A Pedro le pesaban los párpados. Recostó la cabeza contra la madera de la cerca. Papá, murmuró medio dormido. Dime, hijo. ¿Van a volver? Juan miró la oscuridad más allá del círculo de luz. No lo sé, pero si vuelven nos encontrarán despiertos. El señor Ramírez dijo que don Felipe quería esconder la verdad, dijo Pedro, su voz soñolienta. ¿Por qué es tan malo? Juan respiró hondo. Algunas personas, Pedro, le tienen miedo a la verdad, porque la verdad muestra quiénes son realmente, y a don Felipe no le gusta lo que ve cuando se mira al espejo. Pedro no respondió. Su respiración se hizo lenta y profunda. Se había dormido. Juan se arropó mejor con la manta. Sus ojos escrutaban la oscuridad. Cada ruido de la noche, cada susurro del viento, lo ponía en alerta. Pero nada sucedió, solo la luz del farol luchando contra la negrura y el suave sonido de la respiración de su hijo durmiendo. Mientras tanto, en la hacienda grande de don Felipe, las luces también estaban encendidas. Tomás y Saúl estaban parados en el estudio, con la cabeza baja. ¿Un niño y un viejo con una escopeta los hicieron correr?, dijo don Felipe. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como el silencio antes de un trueno. Patrón, él apuntó directamente. Estaba listo para disparar, dijo Tomás, frotándose la mano donde Pedro lo había mordido. Y el niño gritó. Despertó a todo el mundo, añadió Saúl. Don Felipe se levantó de su escritorio, caminó hasta la ventana y miró hacia sus tierras, que se perdían en la oscuridad. Martínez es más terco de lo que pensé, y ahora está alerta. Giró para mirarlos. Está bien, se atrincheró, pero todo hombre tiene un punto débil, tiene algo que no puede permitirse perder. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Él no le tiene miedo a una escopeta, pero tenemos que encontrar algo a lo que sí le tema. Tomás y Saúl se miraron, sin entender completamente. Váyanse, dijo don Felipe con un gesto de la mano. Mañana hablaremos de otro plan, un plan donde Martínez no pueda esconderse detrás de un niño y un arma. En el corral, justo antes del amanecer, Relámpago se acostó en el suelo, agotado. Ya no temblaba. Pedro dormía profundamente, arrullado por el cansancio y la seguridad de tener a su padre cerca. Juan, con los ojos enrojecidos pero abiertos, vigilaba. La primera noche del caballo en el Porvenir había terminado, pero la lucha, Juan lo sabía, apenas comenzaba. El miedo ya no solo estaba en los ojos del caballo, ahora vivía dentro de él, frío y claro, y también vivía una nueva certeza: tendría que ser más fuerte, más listo y más valiente de lo que nunca había sido. Por Pedro, y por el caballo triste que, sin quererlo, se había convertido en el centro de su mundo. El amanecer llegó al rancho El Porvenir con un color gris y cansado. Juan no había dormido nada. Se levantó del banco, su cuerpo protestaba por el frío y la mala postura. Pedro todavía dormía, envuelto en su manta, con la cabeza apoyada en la almohada contra la cerca. Relámpago estaba de pie, quieto, observando la luz que ganaba terreno sobre la oscuridad.
Juan miró las huellas en la tierra cerca del portón. Eran las pisadas de los dos hombres, la prueba de que la noche no había sido una pesadilla. Sintió una ira fría y profunda. Esto ya no era solo por un caballo, era por su hijo, era por su hogar. Entró a la casa, preparó café fuerte y calentó unas tortillas. El olor a comida despertó a Pedro. El niño se sentó, desorientado por un momento, hasta que sus ojos encontraron a Relámpago en el corral y el recuerdo de todo volvió. Se puso de pie de un salto. ¿Está bien?, preguntó, y corrió hacia la cerca. «Está bien», dijo Juan, saliendo con 2 platos. «Ven, desayuna». Mientras comían sentados en el banco e en silencio, Pedro no quitaba los ojos del caballo. «Papá, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos sentados esperando a que vuelvan». «Lo sé», dijo Juan. Su voz era grave. «Hoy voy a reforzar la cerca. Voy a poner un candado nuevo, más fuerte. Y...» Hizo una pausa. «Y voy a ir al pueblo a hablar con el agente municipal. Aunque no sirva de mucho, quiero que quede constancia». Pedro asintió, serio. «Yo me quedo con él. No lo dejaré solo». Poco después, mientras Juan empezaba a clavar tablas nuevas en la cerca, llegó el señor Ramírez. El veterinario venía en su sedán, pero su expresión era diferente. Parecía preocupado. Traía su maletín y también una bolsa de tela. «Buenos días», dijo, y su mirada recorrió el corral, la cerca dañada, la cara cansada de Juan. «Anoche pasó algo». No era una pregunta. Juan dejó el martillo. «Sí, 2 hombres, los de don Felipe. Intentaron llevárselo». El señor Ramírez cerró los ojos por un segundo, como si le doliera. «Lo imaginé. La noticia ya está en todo Tequila. Algunos dicen que fueron ladrones comunes, pero la mayoría sabe la verdad». Se acercó a Pedro, que estaba acariciando el hocico de Relámpago. «¿Y tú, muchacho? ¿Estás bien?» Pedro asintió con fuerza. «Sí, señor. Yo los detuve». El veterinario puso una mano en su hombro. «Eres muy valiente, Pedro, pero la valentía a veces necesita ayuda». Miró a Juan. «He traído algo, un suplemento especial de vitaminas, para que el caballo recupere fuerzas más rápido, y necesitamos hablar de algo más». El día pasó lento. El señor Ramírez se quedó a ayudar. Revisó a Relámpago de pies a cabeza. Le dio la medicina. Mientras trabajaban, el cielo, que había amanecido despejado, empezó a llenarse de nubes grandes y pesadas, de un color gris oscuro. El aire se volvió quieto y cargado. «Se va a poner feo el tiempo», comentó Juan, mirando al cielo. El señor Ramírez siguió su mirada. Una sombra pasó por su rostro. «Sí, una tormenta de verano». Para la tarde, las primeras gotas grandes y pesadas comenzaron a caer. Plaf, plaf. Golpeaban el polvo del suelo, dejando marcas oscuras. Relámpago, que había estado pastando tranquilo, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron hacia adelante y atrás, nerviosas. «Vamos a llevarlo al establo», dijo Juan. «Está resguardado». Entre los 3 guiaron al caballo hacia el pequeño establo de madera. Era un lugar sencillo, con un techo de lámina y un par de pesebres. Relámpago entró, pero no se calmó. Empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Sus ojos mostraban el blanco. «Tranquilo, muchacho», dijo Juan, con voz firme. Pero entonces, un sonido lejano rodó por los cerros. Un trueno. No era fuerte todavía, solo un gruñido largo y profundo que venía de muy lejos. Relámpago se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Luego empezó a temblar. El temblor comenzó en sus patas y subió por todo su cuerpo como una corriente eléctrica. «¿Qué le pasa?», preguntó Pedro, alarmado. Otro trueno, un poco más cercano. Esta vez, un crujido seco seguido del retumbo. Relámpago lanzó un relincho agudo, de puro terror. Retrocedió de un salto dentro del establo, golpeando sus ancas contra la pared de madera. Luego, intentó girar, desesperado, buscando una salida que no fuera la puerta por donde entraba la luz gris de la tormenta. «Cuidado», gritó Juan, tratando de agarrar la cuerda que colgaba del cabestro. Pero Relámpago ya no escuchaba. El pánico lo controlaba por completo. El señor Ramírez observaba, con una tristeza profunda en los ojos. «Sáquenlo de aquí», dijo rápido. «El establo lo asusta más. Lo encierra. Llévenlo al corral, bajo el tejadillo de la casa, al aire libre, pero con algo de techo». Entre forcejeos y palabras tranquilizadoras que el caballo no escuchaba, lograron sacar a Relámpago del establo y atarlo a un poste fuerte bajo un pequeño tejadillo que había junto a la casa. La lluvia caía ya con más fuerza, formando charcos en el suelo. Con cada nuevo trueno, Relámpago se estremecía, tiraba de la cuerda, sus ojos parecían desorbitados, jadeaba. Era la imagen del terror puro. Pedro quería acercarse, pero Juan lo detuvo. «No, hijo, en este estado puede lastimarte sin querer, pero tenemos que ayudarlo».
suplicó Pedro, sus ojos llenos de lágrimas de impotencia. El señor Ramírez, empapado por la lluvia, se acercó a ellos. El agua corría por su barba blanca. Este miedo no es normal, no es el miedo de un caballo salvaje a una tormenta. Esto es un trauma. Algo muy malo le pasó durante un trueno. Un relámpago brilló, iluminando el cielo por una fracción de segundo. Un segundo después, un trueno enorme, seco y ensordecedor, estalló justo encima del rancho. Parecía que el cielo se partía en dos. Relámpago perdió completamente el control. Se encabritó, levantando sus patas delanteras al aire, tirando de la cuerda con una fuerza desesperada. El poste crujió. «La cuerda va a romper», gritó Juan, corriendo hacia adelante, sin saber qué hacer. Pero entonces el señor Ramírez se interpuso, no frente al caballo, sino frente a Juan y Pedro. Tenía los puños apretados y su rostro mostraba una decisión dolorosa. «Esperen», dijo. Su voz, normalmente suave, cortó el ruido de la lluvia. tienen que saber por qué le pasa esto». Otro trueno, un poco más lejano. Relámpago bajó las patas, pero seguía temblando como una hoja, haciendo forcejeos cortos y bruscos contra la atadura. «Ignacio, ¿qué es?», preguntó Juan, sin dejar de vigilar al caballo. El señor Ramírez se limpió la lluvia de la cara. Respiraba con dificultad. «Anoche, después de lo que pasó, fui a visitar a un viejo amigo, un hombre que trabajaba en la hacienda de don Felipe hace muchos años. Le conté lo del caballo, le dije el nombre, Relámpago». Hizo una pausa, mirando al animal aterrorizado. Mi amigo se puso pálido, me hizo jurar que no lo diría. Pero viendo esto tengo que decírselos. La lluvia golpeaba el tejadillo de lámina con un sonido constante. El mundo era gris, frío y ruidoso. «Cuéntanos», dijo Pedro, su voz temblando. El señor Ramírez miró al niño, luego a Juan. Cuando el potrillo nació, el que sería Relámpago, hubo una tormenta terrible, como esta, la peor en años. Don Felipe estaba furioso ese día por otra cosa, una deuda. Cuando vio al potrillo con su lista blanca, no sintió alegría, sintió rabia. Dijo que era una mala señal, que un caballo marcado por un rayo nacido en una tormenta traería mala suerte. Juan escuchaba, sin poder creerlo. «Esa misma noche», continuó el veterinario, su voz cargada de dolor, mandó a 2 de sus hombres a que se deshicieran del problema. Mi amigo estaba allí, oyó las órdenes. Los hombres llevaron al potrillo, que apenas podía pararse, lejos de la hacienda. Pero no fue a un campo como pensé. Lo llevaron a un barranco, a un lugar abierto y alto, donde los truenos suenan más fuerte. Y allí lo dejaron, atado a un arbusto débil, solo, en medio de la tormenta, para que la naturaleza decidiera. Pedro se tapó la boca con las 2 manos, sus ojos estaban desmesuradamente abiertos. El potrillo sobrevivió milagrosamente. Alguien lo encontró días después, medio muerto de hambre y de miedo. Lo vendió, y pasó de dueño en dueño, cada vez más débil, hasta llegar a esa subasta. El señor Ramírez señaló a Relámpago, que ahora había dejado de forcejear, pero seguía paralizado, mirando al vacío, jadeando. Su primer recuerdo de vida no es el de su madre. Es el de un trueno, es el de estar abandonado, aterrado, creyendo que iba a morir. Por eso le tiene este miedo. No le teme a la lluvia, le teme al sonido que escuchó cuando el hombre que debía cuidarlo lo condenó a muerte. Un silencio pesado cayó sobre ellos, más fuerte que el ruido de la tormenta. Juan miró a Relámpago. Ahora lo entendía. Cada temblor, cada mirada de pánico, no era debilidad. Era la memoria de una crueldad infinita. Era la huella de don Felipe. Él lo hizo a propósito, dijo Pedro, bajando las manos. Su cara estaba mojada de lluvia y de lágrimas silenciosas. Quiso que se muriera de miedo. «Sí, Pedro», dijo el señor Ramírez con voz cansada. «Y ahora que Relámpago ha vuelto, vivo y con ustedes, es un recordatorio de lo que hizo. Por eso lo quiere de vuelta, no para cuidarlo, para que esa prueba de su maldad desaparezca para siempre, de una forma u otra». La tormenta empezaba a alejarse. Los truenos eran ahora un retumbar lejano. La lluvia amainó, convirtiéndose en un goteo fino. Relámpago, exhausto, dejó que sus patas delanteras se doblaran y se recostó en el suelo mojado, todavía temblando, pero el pánico ciego había pasado. Solo quedaba un agotamiento profundo y triste. Juan se acercó lentamente. Se arrodilló en el barro, a una distancia segura. Miró a los ojos del caballo. Ya no vio solo un animal. Vio a otro ser que había sido traicionado. Vio un sufrimiento que entendía en su propia alma. «Lo siento», le dijo a Relámpago, en un murmullo que solo el caballo y él podían oír.
Lo siento mucho. Pedro se acercó también y se sentó en el suelo, cerca de su padre. No dijo nada, solo extendió la mano y la dejó quieta, palma arriba, sobre la tierra mojada. Un ofrecimiento de paz. El señor Ramírez observó la escena, la familia y el caballo, unidos por el dolor de una verdad cruel. Ahora saben, dijo, no solo están protegiendo un caballo, están protegiendo la verdad. Y a don Felipe, la verdad es lo único que realmente le da miedo. La tormenta pasó por completo. Un rayo de sol débil se coló entre las nubes que se retiraban, iluminando el charco donde estaba recostado Relámpago. Juan se puso de pie. Su rostro estaba duro, tallado en piedra. Ahora tenía toda la información. Sabía con qué clase de hombre se enfrentaba, y sabía que no se trataba de dinero o de orgullo. Se trataba de algo mucho más profundo. Miró a su hijo, miró al caballo exhausto, y luego miró hacia el camino que llevaba al pueblo, hacia la hacienda grande de don Felipe. La lucha ya no era solo por defender lo suyo, era una batalla entre el cuidado y la crueldad, entre esconder la verdad y dejarla brillar. Y Juan Martínez, el hombre de manos callosas y pocas palabras, acababa de decidir de qué lado estaba. Los días que siguieron a la tormenta fueron diferentes en el rancho El Porvenir. Una calma tensa se instaló en el aire, pero dentro de Juan y Pedro había una determinación nueva. Ya no se trataba solo de tener un caballo, se trataba de sanar una herida. La mañana después de la tormenta, Juan se despertó temprano. Pedro ya estaba en el corral, hablando en voz baja a Relámpago. El caballo parecía más calmado, pero una tristeza profunda se aferraba a él, como el rocío a la hierba. «Hoy empezamos», dijo Juan, acercándose. Pedro lo miró. «¿A empezar qué, papá?» «A ayudarlo. No podemos quitarle el miedo de un día para otro, pero podemos enseñarle que aquí no hay nada que le vaya a hacer daño». Juan abrió la puerta del corral. «Vamos a pasear». No usaron una silla de montar, ni bridas complicadas. Juan solo tomó la cuerda del cabestro, una cuerda larga y suave. Relámpago se resistió un poco al sentir la presión. «Vamos, tranquilo», murmuró Juan, con una paciencia infinita. Dio un paso. Relámpago dudó, luego dio otro paso. Caminaron así, dando una vuelta lenta alrededor del corral. Juan no jalaba, solo guiaba. Cuando el caballo se detenía, Juan se detenía también. Esperaba. Pedro observaba desde la cerca, sin decir nada. Veía la espalda ancha de su padre, la mano callosa que sostenía la cuerda con firmeza pero sin fuerza. Era un lenguaje nuevo. Después del paseo, fue el turno de Pedro. El niño tenía en la mano un terrón de azúcar morena. «Señor Ramírez dijo que poco a poco», le recordó Juan. «Solo uno al día, para que no le haga daño al estómago». Pedro asintió, se acercó a Relámpago. El caballo lo olió. Sus ojos, todavía cautelosos, se fijaron en la mano del niño. «Para ti», dijo Pedro, dejando el azúcar en su propia palma abierta, plana. Relámpago extendió el cuello. Sus labios, suaves y húmedos, recogieron el terrón. Lo masticó con lentitud. Pedro sonrió. «Mañana hay más». Así comenzó su rutina. Todos los días, una vuelta lenta con Juan. Todos los días, un terrón de azúcar de Pedro. El señor Ramírez venía cada 2 o 3 días. Traía hierbas especiales para mezclar con la avena y un aceite para frotar en las patas de Relámpago y ayudarle a fortalecer los músculos. Una tarde, mientras el veterinario revisaba los cascos del caballo, Juan habló. «Ignacio, ¿alguna vez podrá correr como su padre?» El señor Ramírez terminó lo que hacía y se puso de pie, sacando su pañuelo de cuadros azules. «¿Para qué quiere que corra, Juan? ¿Para venderlo?» Juan miró a Pedro, que cepillaba el lomo de Relámpago con movimientos suaves y circulares. El caballo había comenzado a disfrutar del cepillado. Cerraba los ojos un poco. «No», dijo Juan, y su voz era firme. «No es para venderlo, es para que él sepa que puede, para que ese miedo no le robe también eso». El señor Ramírez sonrió, una sonrisa cálida que le llegó a los ojos. «Entonces sí, puede, pero no será rápido. Un músculo se fortalece en semanas, la confianza se fortalece en meses, a veces en años». Pasaron las semanas, los colores del campo cambiaron ligeramente. El sol de Jalisco seguía fuerte, pero las tardes empezaban a tener una brisa más fresca. Relámpago también cambió. No era una transformación dramática, era lenta. Sus costillas ya no se marcaban tanto. Su pelaje, que Pedro cepillaba a diario, comenzó a tener un brillo tenue, como cobre pulido. Lo más importante estaba en sus ojos. La tristeza absoluta comenzó a ceder, poco a poco, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Un día, Pedro entró al corral sin el terrón de azúcar. Relámpago se acercó, olfateando sus manos vacías. «Hoy no hay», dijo Pedro. «Pero te traje esto». De su bolsillo sacó una manzana pequeña, cortada en cuartos. La había guardado de su propio almuerzo. Relámpago comió los pedazos de su mano con la misma delicadeza de siempre.
Cuando terminó, no se alejó, se quedó parado allí, cerca. Pedro levantó la mano lentamente y la posó en el cuello del caballo. Relámpago no se movió, permitió el contacto. Pedro sintió que su corazón daba un vuelco. Era la primera vez que el caballo se quedaba por voluntad propia, sin la recompensa inmediata de la comida. Era solo por estar cerca. «Buen chico», susurró el niño. «Eres un buen chico». Juan observaba desde la puerta de la casa, una taza de café en la mano. Vio la escena. Un nudo se le formó en la garganta. No era solo el caballo el que estaba sanando, era Pedro. El niño sonreía más, hablaba más. Incluso había empezado a silbar a veces, sin darse cuenta, la misma canción de cuna que Juan silbaba. Una tarde, llegó una visita inesperada. Una camioneta pick-up roja y polvorienta se detuvo frente al rancho. De ella bajó una mujer de edad, con el cabello canoso recogido en un moño y un delantal de flores. Era doña Rosario, la dueña de la tienda de abarrotes en el cruce hacia Tequila. «Buenas tardes, Juan», dijo, acercándose a la cerca. Traía una canasta cubierta con un trapo. «Buenas tardes, doña Rosario», dijo Juan, sorprendido. No era común que ella visitara. «¿En qué la puedo ayudar?» «Ay, no, al contrario», dijo la mujer, con una sonrisa que hacía arrugas alrededor de sus ojos. «Traigo algo para ustedes». Destapó la canasta. Había dentro un frasco grande de mermelada de guayaba, unos panes dulces y un paquete de galletas. «Es para el niño, y para el caballo también. Toda la gente habla, Juan, pero no todos hablan mal». Juan se quedó sin palabras. Doña Rosario miró hacia el corral, donde Pedro le mostraba a Relámpago cómo patear suavemente un balón de trapo. «Mi marido, que en paz descanse, siempre decía que en este pueblo hay dos clases de personas, las que construyen y las que derriban». Bajó la voz. «Ese don Felipe, toda su vida ha derribado. Derribó la casa de los Sánchez por una deuda pequeña. Derribó el corral de los Ruiz porque no le vendieron su tierra. Ahora quiere derribar lo que ustedes están construyendo aquí. Muchos le tenemos miedo, pero otros lo que tenemos es asco». Juan asintió conmovido. «Gracias, doña Rosario. Es muy amable». «No es amabilidad, Juan. Es justicia». La mujer tomó su canasta vacía. «Cuídense, y cuiden a ese animal. Es más que un caballo. Es un símbolo». Cuando la camioneta se fue, Juan miró los regalos. No eran solo alimentos, eran un mensaje. No estaban solos. Al día siguiente, Juan decidió intentar algo nuevo. En vez de dar vueltas en el corral, abrió el portón que llevaba a un potrero pequeño, un campo abierto pero cercado donde crecía hierba buena. «Vamos a ver», le dijo a Relámpago. Le soltó la cuerda del cabestro. Por un momento, el caballo no entendió. Estaba libre, no había ninguna atadura. Miró a Juan, luego miró el campo abierto. Dio un paso, luego otro. Empezó a caminar. Luego su caminar se hizo más largo, más fluido, y de repente, sin razón aparente, echó a correr. No fue una carrera veloz, fue un trote suave, luego un galope corto. Sus músculos, que se estaban fortaleciendo, se movieron con una gracia que Juan no había visto antes. El caballo corrió de un lado a otro del potrero, no por miedo, sino por pura sensación, por el placer de sentirse fuerte, de sentir el viento. Pedro llegó corriendo desde la casa. «Papá, mira», se quedaron los dos observando, en silencio. Era un momento hermoso. Relámpago galopó por unos minutos, luego redujo la velocidad. Volvió trotando hacia donde estaban Juan y Pedro, deteniéndose frente a ellos. Jadeaba, pero sus ojos brillaban, no con miedo, con algo parecido a la alegría. Pedro se rió, un sonido claro y libre. «Lo hizo, corrió». Juan no pudo evitar sonreír. Era la primera sonrisa amplia y genuina en mucho tiempo. Puso una mano en el cuello sudoroso del caballo. «Sí, hijo, lo hizo». Esa noche, después de cenar, Pedro estaba en su cuarto. Sacó la caja de madera que guardaba debajo de la cama. Adentro estaban sus piedras con cara. Tomó una que era casi redonda, con dos hoyitos que parecían ojos y una línea como una boca sonriente. «Hoy fue un buen día», le dijo a la piedra, en voz baja. Relámpago corrió, y papá sonrió. «De verdad». Afuera, en la galería, Juan tomaba un último café. El señor Ramírez había venido por la tarde y se había ido hace rato. La noche estaba tranquila. De repente oyó un ruido, un motor. Se puso de pie, alerta, pero no era una camioneta que se acercaba. Era una que pasaba por el camino principal, un poco lejos del rancho. Iba rápido, y por un segundo los faros iluminaron la cerca de El Porvenir. Juan vio algo, alguien, una figura parada junto al camino, justo en el límite de su propiedad.
La figura estaba inmóvil, mirando hacia la casa. Los faros de la camioneta que pasaba barrieron la escena por un instante, y luego siguieron de largo, dejando la oscuridad más profunda. Cuando Juan volvió a mirar, la figura ya no estaba. Había desaparecido en la noche. No supo quién era. Podía ser uno de los hombres de don Felipe, podía ser un curioso, pero el mensaje estaba claro, los vigilaban. La calma de las últimas semanas era solo la superficie. Debajo, la tensión seguía viva. Juan entró a la casa, revisó que la puerta estuviera con seguro. Pasó frente al cuarto de Pedro. El niño dormía profundamente, abrazando su almohada. En la mesita de noche, la piedra sonriente miraba hacia arriba. Al día siguiente, durante el paseo matutino, Juan le habló a Pedro. «Hijo, tienes que prometerme algo». «¿Qué, papá?» «Si alguna vez ves a alguien raro cerca, si escuchas un ruido que no conoces, tú te metes a la casa de inmediato. ¿Entendido?» Pedro miró a su padre. Vio la seriedad en sus ojos. «¿Crees que van a volver?» «No lo sé, pero es mejor estar preparados». Pedro asintió. «Yo también te pido algo, papá. Dime, que no le hagas daño a Relámpago, que aunque don Felipe venga con todo, no lo entreguemos». Juan se detuvo. Relámpago se detuvo también, esperando. Miró a los ojos de su hijo, a esos ojos marrones que eran un reflejo de los de Elena, pero con una determinación que era toda de Pedro. «Te lo prometo, Pedro», dijo Juan, y cada palabra tenía el peso de un juramento. «Nunca. Este caballo se queda con nosotros, pase lo que pase». El entrenamiento continuó. La confianza de Relámpago creció. Ya no solo aceptaba el azúcar. Seguía a Pedro por el corral sin necesidad de una cuerda. Se acercaba cuando Juan lo llamaba con un silbido suave. Aprendió comandos simples. «Quieto, ven, adelante». Una tarde, Pedro tuvo una idea. «Papá, ¿y si jugamos a las escondidas con él?» Juan arqueó una ceja. «¿A las escondidas?» «Sí, tú lo sostienes, yo me escondo en el establo y lo llamo. A ver si me encuentra». Juan pensó que era una locura, pero también vio la lógica. Era una forma de reforzar el vínculo, de que el caballo usara su olfato y su oído para buscar a quien confiaba. Lo intentaron. Pedro se escondió. Juan soltó a Relámpago. «Busca a Pedro», le dijo, señalando hacia el establo. Relámpago miró a Juan, luego miró hacia el establo. Dio unos pasos indecisos, olfateó el aire. De repente sus orejas se movieron. Había oído algo, un leve movimiento dentro del establo. Caminó hacia allá, despacio, asomó la cabeza por la puerta. Pedro, agachado detrás de un saco, no pudo contener una risita. Relámpago lo encontró. Metió la cabeza y rozó con el hocico el cabello de Pedro. El niño salió, riendo, y abrazó el cuello del caballo. «Lo lograste, me encontraste». Juan observaba, apoyado en la cerca. Una sensación cálida se expandió en su pecho. No era solo el éxito del juego, era ver a su hijo reír, era ver al caballo interactuar, pensar, querer participar. Habían llegado lejos desde el día de la subasta, desde el caballo flaco y triste que solo sabía bajar la cabeza. Pero en medio de esa calma, la visita de doña Rosario y la figura en la noche eran recordatorios. La tormenta había pasado, pero la amenaza de don Felipe era como una nube negra en el horizonte, quieta por ahora, pero siempre presente. Y Juan sabía que una nube así, tarde o temprano, siempre descarga su lluvia. El sol de la mañana caía a plomo sobre la tierra de El Porvenir. Relámpago pastaba tranquilo en el potrero cercado. Pedro llenaba un balde de agua en el pozo. Juan revisaba una cerca del maizal. El trabajo era rutinario, pacífico, hasta que el sonido de un motor potente y bien afinado cortó el silencio. Una camioneta grande, color negro brillante, levantó una nube de polvo por el camino y se detuvo justo frente al portón del rancho. Las puertas se abrieron. De la parte del conductor bajó Tomás, el hombre de la cicatriz. De la otra puerta bajó don Felipe. Juan dejó la herramienta en el suelo, se secó las manos en los pantalones. Pedro se acercó corriendo y se paró a su lado, como un soldado pequeño. Relámpago, en el potrero, alzó la cabeza y se quedó quieto, observando. Don Felipe se acercó. Vestía un traje de lino claro, impecable, y un sombrero de fieltro. Caminaba con una seguridad que parecía querer ocupar todo el espacio. Tomás se quedó un paso atrás, con los brazos cruzados. «Buenos días, Martínez», dijo don Felipe. Su voz era cordial pero falsa, como un dulce envenenado. «Don Felipe», respondió Juan, con un simple asentimiento. «Veo que el caballo ha mejorado», dijo el hombre, mirando por encima del hombro de Juan hacia Relámpago. «Le ha caído bien este lugar humilde». «Come bien y tiene paz», dijo Juan, sin dar más detalles. «Eso es justo de lo que quería hablar», continuó don Felipe, acercándose un poco más.
Su sombra cayó sobre Juan y Pedro. «Ve, niño, ve a jugar con el caballo. Los adultos tenemos que hablar». Pedro no se movió, miró a su padre. «Pedro se queda», dijo Juan, su voz tranquila pero firme. Don Felipe frunció levemente el ceño, pero luego esbozó una sonrisa. «Como quieras. La cosa es simple, Martínez. He venido a hacer una oferta justa. Me arrepiento de haber dejado escapar ese caballo en la subasta. Fue un descuido. Ahora quiero compensarte». Juan no dijo nada. Esperó. «Te doy 20,000 pesos, en efectivo, hoy mismo». Don Felipe hizo un gesto con la mano, como si estuviera esparciendo semillas de oro. «Con eso puedes comprar 2, 3 caballos de trabajo, o reparar esta casita, o darle una buena educación al niño. Es más dinero del que verás en 2 años de cosechas». Pedro contuvo la respiración. 20,000 pesos. Era una cifra que no podía ni imaginar. Miró a su padre buscando en su rostro alguna señal. Juan no pareció sorprendido, solo miró a don Felipe a los ojos. «El caballo no está en venta, don Felipe». La sonrisa en el rostro del hacendado se congeló. «¿Cómo?» «Dije que no está en venta», repitió Juan con la misma calma. «Es parte de la familia ahora, no lo cambio por dinero». Don Felipe soltó una risa corta, sin alegría. «Vamos, hombre, sé razonable, es un animal, un caballo. Tú eres un campesino, no un sentimentalista. Con ese dinero tu vida cambia». «Mi vida ya cambió», dijo Juan, «y no fue por el dinero». La falsa cordialidad se desvaneció del rostro de don Felipe. Sus ojos se estrecharon. «Mira, Martínez, no soy un hombre al que le guste repetir las cosas. Te estoy haciendo un favor, estoy siendo generoso. Puedo quitártelo de otras maneras, ya lo viste, pero prefiero ser civilizado». «Lo que usted hizo anoche no fue civilizado», dijo Pedro, con un valor que le temblaba un poco en la voz. «Fue de cobardes». Don Felipe giró la mirada hacia el niño, como si por primera vez notara que estaba allí. «Cállate, chamaco, los niños no hablan cuando los grandes conversan». «Mi hijo dice la verdad», dijo Juan poniendo un brazo protector frente a Pedro. «La respuesta es no, puede irse». Don Felipe guardó silencio por unos segundos. El aire parecía espesarse, hasta los pájaros callaron. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, has elegido. Pero las elecciones tienen consecuencias, Martínez». Dio media vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Tomás lo siguió, lanzando una última mirada de advertencia a Juan. La camioneta negra arrancó y se fue por el camino, dejando atrás el silencio y una nube de polvo que se asentaba lentamente. Pedro dejó escapar el aire que tenía contenido. «Papá, 20,000 pesos. No es nuestro, hijo», dijo Juan, mirando el camino por donde se había ido el peligro. «Ese dinero tiene un precio que no estoy dispuesto a pagar». Al día siguiente, Juan salió al amanecer a revisar los surcos de riego en el maizal. Pedro se quedó en la casa terminando su desayuno. De repente, oyó un golpe en la puerta. No era el golpe suave de un vecino, era fuerte, seco. Pedro abrió la puerta con cuidado. Afuera estaba Saúl, el otro hombre de don Felipe. No sonreía. «¿Tu padre?», preguntó sin saludar. «No está», dijo Pedro, tratando de que su voz no sonara temblorosa. «No importa. Tú le das un mensaje». Saúl se inclinó un poco. Su aliento olía a tabaco. «Don Felipe ya no está de humor para juegos. Él quiere el caballo. Si no se lo venden, las cosas se van a poner feas». «Mi papá dijo que no», replicó Pedro, aferrándose al marco de la puerta. «Tu papá es un tonto terco», dijo Saúl. «Escúchame bien, niño. Si ese caballo no está en la hacienda de don Felipe en 3 días, la próxima visita no será para hablar. La cosecha de maíz de tu padre es muy bonita, crece muy bien. Pero el fuego se come todo muy rápido, ¿entiendes?» Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es maldad. «Es negocios», corrigió Saúl. Se enderezó. 3 días, con el caballo, o con las cenizas. Dio media vuelta y se fue. Montando en una motocicleta vieja que estaba apoyada en la cerca, Pedro cerró la puerta, se apoyó contra ella, sintiendo que las piernas no lo sostenían. El miedo, un miedo frío y adulto, lo recorrió de pies a cabeza. No era un miedo por él, era un miedo por todo lo que su padre había trabajado, por su casa, por Relámpago. Cuando Juan regresó, Pedro le contó todo, palabra por palabra. La cara de Juan se puso de piedra. No dijo nada. Entró a la casa, salió con la escopeta, la revisó y la dejó al lado de la puerta. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Pedro, su voz pequeña. «No vamos a darle el caballo», dijo Juan. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Pero no podemos dejar que queme la cosecha. Es nuestro alimento, es nuestro próximo año».
Llamamos al agente municipal. Juan negó con la cabeza. Don Felipe tiene a medio pueblo en el bolsillo. O les tiene miedo. El agente no hará nada hasta que el fuego esté puesto, y para entonces ya será tarde. Esa tarde, el señor Ramírez llegó para su visita habitual. Notó inmediatamente la tensión. Juan, sentado en el banco de la galería, limpiaba metódicamente la escopeta. Pedro estaba callado, mirando al horizonte. «Otra vez pasa algo», dijo el veterinario, no como pregunta. Juan le contó: la oferta de dinero, la visita de Saúl, la amenaza de quemar la cosecha. El señor Ramírez se sacó los lentes y empezó a limpiarlos con su pañuelo azul, una y otra vez. «Esto se está poniendo muy peligroso, Juan. Don Felipe está acorralado. La gente habla más de lo que él cree. Sabe que si ustedes se mantienen firmes, su secreto saldrá a la luz eventualmente. Por eso ahora usa la fuerza bruta». «¿Qué puedo hacer, Ignacio?», preguntó Juan, dejando la escopeta a un lado. Había un tono de frustración en su voz, de cansancio. «No puedo vigilar el maizal y la casa y a Pedro y al caballo las 24 horas del día. Soy un solo hombre». El señor Ramírez se puso los lentes. «No es un solo hombre, Juan. Este no es solo su problema, es un problema del pueblo, de lo que es correcto». Se puso de pie. «Yo hablaré con algunas personas. Gente que, como doña Rosario, está harta de los abusos de don Felipe. No podemos darle una batalla a tiros, pero podemos darle una batalla de voluntades». «¿Qué quiere decir?». «Que si él manda a sus hombres a hacer daño, necesita que sea de noche, a escondidas. ¿Y si la noche no está tan escondida? ¿Y si hay ojos mirando?». El señor Ramírez tomó su maletín. «Déjeme hacer unas visitas. Usted siga como siempre, pero esté alerta». El veterinario se fue. Juan no estaba muy convencido, pero era la única idea que tenían. La noticia de la amenaza, como todo en el pueblo pequeño, se esparció. No de boca en boca abiertamente, sino en susurros en la tienda de doña Rosario, en murmullos junto al pozo comunitario. La gente sabía lo de la oferta de 20,000 pesos, y sabían que Juan la había rechazado. Algunos lo llamaban tonto. Con ese dinero se iba a otro lado y empezaba de nuevo, decían. Pero otros, cada vez más, comenzaban a verlo de otra manera. Lo veían parado frente al hombre más poderoso de la región, sin más armas que su terquedad y su amor por su hijo y un caballo. Era algo que resonaba en ellos. Al atardecer del segundo día, mientras Juan y Pedro daban de comer a las gallinas, vieron acercarse una figura por el camino. Era un hombre mayor, encorvado, con un sombrero de palma. Era el señor Ruiz, el vecino cuyo corral había derribado don Felipe años atrás por una disputa de linderos. «Buenas tardes, Juan», dijo el viejo, con voz ronca. «Buenas tardes, señor Ruiz». El viejo miró alrededor, como asegurándose de que no hubiera nadie más. «Mi hijo Andrés y yo vamos a estar pasando las noches en nuestro terreno, el que linda con su maizal. Tenemos unos borregos algo enfermos que hay que vigilar». Hizo una pausa y clavó sus ojos pequeños en los de Juan. «Vamos a estar allí, con un farol, toda la noche, por si acaso vemos zorros». Juan entendió el mensaje. El señor Ruiz no tenía borregos enfermos. Estaba ofreciendo vigilancia, una presencia que podía disuadir a los hombres de don Felipe. «Le agradezco, señor Ruiz», dijo Juan, con un nudo en la garganta. «No me agradezca», dijo el viejo. «Agradezca que todavía hay hombres en este pueblo que no le tienen miedo a una sombra». Y se fue, caminando lento pero firme. Poco después, llegó doña Rosario en su camioneta. Traía una olla grande de frijoles y una tortillera llena. «Para que no tengan que cocinar estas noches», dijo, y añadió en voz baja: «Mi sobrino, el de la gasolinera, va a estacionar su grúa vieja en la curva del camino, cerca de su entrada, por si se le acaba la gasolina a alguien y necesita ayuda en la noche». Una red invisible de solidaridad comenzaba a tejerse alrededor de El Porvenir. No era una muralla, era más bien una luz que decía: «Aquí hay gente mirando». Esa noche Juan no durmió. Se sentó en la galería con la escopeta. Pedro, contra sus órdenes, se sentó a su lado, envuelto en una manta. «Papá», dijo Pedro después de un largo silencio, «¿la gente nos está ayudando?». «Parece que sí, hijo». «¿Por qué?». Juan pensó antes de responder. «Porque cuando una persona se para derecho frente a una injusticia, a los demás les recuerda que también tienen columna vertebral». En la distancia, en el límite del maizal, se veía el tenue punto de luz de un farol. Era el señor Ruiz y su hijo. En la curva, la silueta de la grúa descompuesta de la gasolinera se recortaba contra el cielo estrellado. En la hacienda, don Felipe recibió los reportes. «Hay gente vigilando, patrón», dijo Tomás. «El viejo Ruiz está en su lindero con un farol, y hay un vehículo en la curva».
Don Felipe estaba en su estudio, bebiendo un brandy. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Martínez, se está haciendo el héroe, y el pueblo estúpido le sigue el juego». Golpeó el vaso contra la mesa. «Muy bien, si no podemos tocar su cosecha sin testigos, encontremos otra manera, algo que le duela más, algo que no pueda proteger con faroles y vecinos curiosos». Saúl, que también estaba en la habitación, frunció el ceño. «¿Cómo qué, patrón?». Don Felipe miró por la ventana, hacia las colinas oscuras. «El caballo es la clave, siempre lo ha sido. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá». Su voz era fría, plana. «Prepárense, si en 3 días ese caballo no está aquí, ya no se tratará de asustar, se tratará de eliminar el problema de raíz». La luna alta iluminaba los 2 frentes, el rancho rodeado de frágiles luces de ayuda, y la hacienda donde se cocinaba un odio viejo y rencoroso. La cuenta regresiva de los 3 días avanzaba, y el aire, a pesar de las muestras de apoyo, olía cada vez más a peligro. El tercer día amaneció quieto, demasiado quieto. El aire no se movía, los pájaros no cantaban. El sol era un disco blanco y caliente en un cielo descolorido. Juan y Pedro hicieron su rutina mañanera con relámpago, pero la tensión era palpable. La amenaza de don Felipe colgaba sobre ellos como una losa invisible. El señor Ruiz y su hijo se habían ido al amanecer, después de pasar la noche vigilando. Doña Rosario había venido a traer más comida. La red de apoyo había funcionado. Ningún extraño se había acercado al maizal, pero todos sabían que era una tregua, no una victoria. «Hoy se cumplen los 3 días», dijo Pedro, mientras le daba su terrón de azúcar a Relámpago. El caballo lo tomó con suavidad, pero sus orejas no paraban de moverse, atentas a cada sonido. «Lo sé», dijo Juan. Estaba afilando una herramienta, un sonido metálico y rítmico. «Pero no podemos hacer nada más que esperar y estar listos». Al mediodía las primeras nubes aparecieron en el horizonte. No eran las nubes blancas y esponjosas de siempre. Eran grandes, de un gris oscuro, con bordes afilados. Se acumulaban hacia el poniente, sobre los cerros. «Parece que viene agua», comentó Pedro. Juan miró al cielo. Su expresión se endureció. No era solo agua, era una tormenta de verano, de las grandes, y recordó la reacción de Relámpago la última vez. «Tenemos que asegurar bien el corral», dijo, dejando la herramienta. «Vamos a poner unas estacas más fuertes en la cerca». Trabajaron rápido. Juan clavó, Pedro sujetaba. Relámpago los observaba desde el centro del corral, inquieto. El cielo se fue oscureciendo por minutos. El aire seguía inmóvil, pero ahora cargado de electricidad. Se podía sentir. Para la media tarde, el primer trueno rodó en la distancia. Era un sonido bajo, largo, como el gruñido de un animal gigante. Relámpago se estremeció. Dio unos pasos nerviosos hacia el centro del corral. «Tranquilo», dijo Pedro, acercándose. «Es solo un trueno lejano». Pero la tormenta avanzaba rápido. El viento empezó de repente, agitando los árboles y levantando remolinos de polvo. Las nubes negras cubrieron el sol, sumiendo al rancho en una penumbra verde oscuro. Otro trueno, más cercano. Un crujido seco, seguido de un retumbo que hizo vibrar los vidrios de la casa. Relámpago lanzó un bufido y retrocedió. Sus ojos empezaron a mostrar el blanco. «Juan», dijo Pedro, su voz subiendo de tono, «se está asustando mucho». «Llévalo al establo rápido», ordenó Juan, que terminaba de amarrar un refuerzo en la cerca. Pedro tomó la cuerda del cabestro. «Vamos, Relámpago, vamos adentro». Pero el caballo no quería moverse. Estaba plantado, temblando, mirando el cielo con terror. Un relámpago brilló, iluminando por una fracción de segundo su figura recortada contra el cielo negro. Un segundo después, el trueno estalló directamente sobre sus cabezas. Fue un estampido ensordecedor, brutal. Fue la gota que colmó el vaso. El trauma, el miedo ancestral, tomó el control. Relámpago relinchó, un sonido agudo de pánico puro. Se encabritó, y cuando sus patas delanteras golpearon el suelo, no giró hacia el establo. Giró hacia la cerca, hacia la parte que acababan de reforzar, pero que aún era la más débil. «¡No!», gritó Juan. Con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo, Relámpago se lanzó contra la cerca. El impacto hizo crujir la madera. Una de las estacas nuevas se quebró. El alambre de púas se tensó y cedió. Y antes de que Juan pudiera acercarse, el caballo saltó por encima del desastre, aterrizando pesadamente al otro lado, y echó a correr. No hacia el campo abierto. Corrió derecho hacia el bosque de mezquites y huizaches que crecía en el cerro, detrás del rancho. «¡Relámpago!», gritó Pedro, y sin pensarlo, salió corriendo tras él. «¡Pedro, espera!», rugió Juan, pero el niño ya había desaparecido entre los primeros árboles, siguiendo la estela de polvo y miedo del caballo.
La lluvia empezó a caer en ese momento. No fueron gotas, fue una cortina densa y fría que se desgarró del cielo. En segundos Juan estaba empapado, agarró la escopeta y una linterna y corrió hacia el bosque. «¡Pedro!», gritaba, pero el viento se llevaba su voz. «¡Pedro, responde!». Dentro del bosque, la luz era escasa. La lluvia golpeaba las hojas con un ruido constante. Los truenos seguían retumbando, aunque ahora un poco más lejos. Pedro corría sin dirección. Había visto hacia dónde fue Relámpago, pero la lluvia y la maleza lo desorientaban. «¡Relámpago!», llamaba, tosiendo por el esfuerzo. El agua le escurría por la cara, metiéndose bajo su ropa. Sus pies resbalaban en el lodo. «¿Dónde estás?». Lo guiaba el instinto más que la vista. Sabía que el caballo, asustado, buscaría refugio, correría hacia donde el ruido fuera menor. Dejó de correr y se quedó quieto, jadeando. Cerró los ojos por un momento escuchando más allá de la lluvia, y entonces lo oyó. No era un relincho, era un sonido más suave, un gemido casi humano, un quejido de miedo. Venía de su izquierda, hacia donde el terreno bajaba hacia un pequeño arroyo. Pedro se abrió paso entre las ramas, sus manos se arañaron con las espinas, pero no le importó. Llegó a la orilla del arroyo, que ya empezaba a crecer con el agua de la tormenta, y allí, bajo la copa de un mezquite grande, estaba Relámpago. El caballo estaba encogido, temblando de una manera que partía el corazón. Tenía la cabeza baja, casi tocando el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y ramitas. No intentaba huir. Parecía haberse rendido al terror. Pedro se detuvo, respiró hondo. El miedo que sentía por el caballo era más grande que su propio miedo a la tormenta, al bosque, a perderse. «Relámpago», dijo, con una voz que trató de hacer calmada, pero que le temblaba un poco. «Soy yo, soy Pedro». El caballo no levantó la cabeza, solo un temblor más fuerte recorrió su cuerpo. Pedro dio un paso adelante, muy lento, luego otro. La lluvia caía a su alrededor, pero bajo el árbol era un poco menos. «Tranquilo, ya pasó, el trueno ya se fue». Otro trueno, un retumbar lejano, hizo que Relámpago se estremeciera. «Mira», dijo Pedro, y se sentó en el suelo lodoso, a unos metros del caballo. No se acercó más. Quería que el animal viera que no era una amenaza. «Yo también me mojé, estamos igual». Permaneció sentado, quieto, mientras la lluvia caía. Le hablaba de cosas sin importancia. En la escuela la maestra nos dijo que los truenos son solo sonido, como cuando papá golpea la herradura en el yunque. Es un ruido fuerte pero no hace daño. Hizo una pausa. La persona que te dejó aquí en otra tormenta era mala, pero papá y yo no somos así. No te vamos a dejar. Relámpago, poco a poco, dejó de temblar tanto. Alzó un poco la cabeza. Sus ojos, llenos de pánico, encontraron a Pedro. El niño estaba allí, empapado, pequeño, sentado en el lodo. No huía, no gritaba, solo estaba. «¿Ves?», dijo Pedro sonriendo un poco. «No pasa nada, estamos juntos». Muy lentamente Pedro se puso de pie. No hizo movimientos bruscos. Extendió la mano, no para dar azúcar, sino con la palma hacia arriba, vacía. Un gesto de paz. Relámpago observó la mano. Olfateó el aire. Dio un paso vacilante hacia adelante. Luego otro. Su hocico, cálido y húmedo, tocó la palma de Pedro. Fue un contacto eléctrico, pero no de miedo, de reconocimiento, de confianza que se abría paso a través del terror. Pedro no retiró la mano. Con la otra, muy suavemente, tocó el cuello del caballo, justo donde empezaba la melena enmarañada por el lodo. «Buen chico», susurró. «Todo está bien, te encontré». Relámpago dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Apoyó su cabeza pesada contra el pecho pequeño de Pedro. El niño rodeó el cuello del caballo con sus brazos, abrazándolo. «Yo también le tengo miedo a algunas cosas», confesó Pedro, su voz apagada por la lluvia y la tela mojada. «Pero cuando estamos juntos, el miedo es más pequeño, ¿verdad?». En ese momento se oyeron gritos. «¡Pedro! ¡Pedro!». Era Juan. Su voz sonaba desgarrada, llena de un pánico que Pedro nunca le había oído. «Aquí, papá», gritó Pedro sin soltar a Relámpago. «Estamos aquí». Un haz de luz de linterna se abrió paso entre los árboles. Juan apareció, empapado, cubierto de lodo, con la escopeta colgando del hombro. Su rostro, iluminado por la linterna, era una máscara de terror, hasta que vio a Pedro abrazando al cuello de Relámpago bajo el árbol. Vio al caballo, quieto, permitiendo el abrazo. Juan se detuvo, la linterna le temblaba en la mano. La emoción lo golpeó con tal fuerza que por un momento no pudo hablar. Solo respiró hondo, aliviado, y luego corrió hacia ellos. «Pedro, hijo, ¿estás bien?». Lo revisó con los ojos, buscando heridas. «Estoy bien, papá».
Y Relámpago también, solo estaba asustado. Juan miró al caballo. Vio la cercanía, la calma que había regresado a sus ojos. Comprendió lo que había pasado. Su hijo había logrado lo que él, con todas sus herramientas y su fuerza, no hubiera podido hacer. Había entrado en el corazón del miedo y había traído de vuelta al animal. Extendió la mano y la puso sobre la cabeza de Pedro, luego en el cuello de Relámpago. «Tienen razón», dijo, su voz ronca. «Están juntos, y eso es lo que importa». La lluvia comenzó a disminuir. Los truenos eran ahora solo un murmullo lejano hacia el este. La tormenta pasaba. «Vamos a casa», dijo Juan. Los dos. Pedro tomó la cuerda del cabestro, que todavía colgaba del cuello de Relámpago. «Vamos, amigo, vamos a casa». Y esta vez Relámpago siguió, no por la fuerza de la cuerda, sino por la confianza en el niño que caminaba a su lado. Juan iba detrás, iluminando el camino con la linterna, vigilando a su hijo y al caballo que se habían convertido, en medio de la tormenta, en una sola cosa. Cuando salieron del bosque y vieron las luces tenues de la casa entre la llovizna, una sensación de triunfo silencioso los envolvió. No habían vencido a don Felipe, pero habían vencido algo quizás más difícil, el miedo que vivía dentro de Relámpago, y lo habían hecho juntos, en la casa, secos y con ropa limpia. Juan preparó chocolate caliente. Pedro, sentado a la mesa, no dejaba de mirar por la ventana hacia el corral, donde Relámpago comía heno seco, tranquilo. «Lo calmaste, hijo», dijo Juan poniendo la taza frente a él. Pedro asintió. Él me escuchó, y su miedo se hizo pequeño. Juan bebió su chocolate. Afuera la noche era fresca y limpia después de la tormenta. La amenaza de los 3 días había expirado. Don Felipe no había quemado la cosecha, pero la batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora sabían que el mayor peligro no siempre venía de los demás. A veces venía de las tormentas dentro de uno mismo, y contra esas, la única arma era un terrón de azúcar, una voz suave y el valor de no abandonar. La mañana después de la tormenta era fresca y limpia. El sol brillaba sobre la tierra mojada, haciendo que todo oliera a hierba húmeda y tierra fértil. En el corral, Relámpago comía su avena con calma. Pedro observaba desde la cerca, recordando el abrazo bajo el árbol. Algo había cambiado, no solo en el caballo, en él también. El señor Ramírez llegó antes del mediodía. Venía con su maletín y una expresión de alivio al ver que todo estaba en orden. «Me enteré de que anoche hubo problemas», dijo, acercándose a Juan, que reparaba el tramo de cerca roto. «Sí», dijo Juan clavando una tabla nueva. El miedo lo hizo saltar, pero Pedro lo encontró. El veterinario miró hacia el niño y el caballo, y lo trajo de vuelta diferente. Así es. El señor Ramírez caminó hacia el corral. Observó a Relámpago por un buen rato. El caballo alzó la cabeza, lo reconoció y volvió a comer, sin nerviosismo. «Juan», dijo el veterinario, volviéndose. «Ven, siéntate un momento». Juan dejó el martillo y se acercó. Se sentaron en el banco bajo el tejadillo. Pedro se unió a ellos, curioso. «¿Qué pasa, Ignacio?», preguntó Juan. El señor Ramírez sacó su pañuelo de cuadros azules. Se limpió los lentes con mucha calma. Era su manera de ordenar las ideas. «Lo que pasó anoche fue una prueba terrible, pero una prueba al fin. Relámpago enfrentó su mayor miedo, y no estaba solo. Eso lo cambia a un animal». «¿A qué quiere llegar?», preguntó Juan. «A que ya no es solo un caballo que necesita sanar, es un caballo que puede empezar a vivir». El veterinario hizo una pausa. «Hay un concurso local de rodeo y carreras en Amatitán, dentro de 2 semanas. Es pequeño, no es como las grandes ferias de Guadalajara. Es para la gente del pueblo, para los rancheros de la zona». Pedro se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Un concurso?». «Sí, muchacho. Carreras cortas, pruebas de habilidad para los charros. Y también una carrera especial, para caballos que no son de raza pura, para caballos del campo, como el tuyo». Juan frunció el ceño. «Ignacio, usted sabe que no somos gente de concursos, y menos de carreras. Relámpago no es un caballo de carreras». «¿Cómo lo sabe?», preguntó el señor Ramírez suavemente. «Su padre lo era, y él ya no tiene miedo dentro de su cabeza. Tiene fuerza en las patas, lo he visto». «No es eso», dijo Juan, negando con la cabeza. «Es que no tenemos nada que probar». «Pero tal vez sí», insistió el veterinario. Su voz era persuasiva, pero no insistente. «Don Felipe va a ese concurso todos los años. Lleva a sus caballos más caros. Siempre gana la carrera principal. Se pavonea. Es su momento de gloria». Pedro miró a su padre. «¿Don Felipe estará allí?». «Seguro que sí», dijo el señor Ramírez. «Y toda la gente del pueblo también».
los que nos han apoyado, los que dudan, los que creen que ustedes son unos tontos por no vender el caballo. Juan comenzó a entender. Usted no quiere que vayamos a ganar, quiere que vayamos a mostrar. Exactamente, dijo el veterinario. Mostrar que Relámpago está sano, que está fuerte, que vale más que todo el oro de don Felipe, no por su velocidad, sino por su corazón. Mostrarle a la gente la verdad con sus propios ojos. Un caballo flaco y asustado es una cosa, un caballo que corre con la cabeza alta es otra muy distinta. Pedro no podía contener su emoción. «Podríamos ir, papá. Sería como una aventura». Juan miró a su hijo. Vio los ojos brillantes, llenos de ilusión. Luego miró a Relámpago, que ahora descansaba una pata trasera, completamente relajado. Pensó en don Felipe, en sus amenazas, en su arrogancia. Pensó en la gente que los había ayudado vigilando de noche. «No tenemos cómo llevar a un caballo a Amatitán», dijo, buscando razones prácticas. «No tenemos un remolque bueno». «Doña Rosario tiene un primo con un remolque para caballos», dijo el señor Ramírez, como si lo hubiera esperado. «Ya hablé con ella, estaría prestado por el día». «Y no sabemos nada de carreras», argumentó Juan. «Yo sé», dijo Pedro, su voz firme. «Sé cómo animarlo, sé cómo hablarle». «Él me escucha». Juan guardó silencio. La idea le parecía una locura. Exponerse así, llevar a su tesoro justo al lugar donde su enemigo sería más fuerte. «Mire, Juan», dijo el señor Ramírez, bajando la voz. «Don Felipe cree que tiene el poder porque tiene dinero y miedo. Pero si ustedes llegan ahí, con ese caballo, y lo paran en la misma línea de salida que él, eso le quita el poder. Le dice a él y a todos que ustedes no le tienen miedo, que el caballo es libre, es un acto de valor, no de competencia». Esa última palabra resonó en Juan. Valor. No era algo que se comprara. Era algo que se demostraba. Había demostrado valor al rechazar el dinero. Pedro lo había demostrado al entrar al bosque en la tormenta. ¿Podrían demostrarlo otra vez, a plena luz del día, frente a todo el mundo? ¿Y si pierde?, preguntó Juan finalmente. «¿Qué va a perder?», replicó el señor Ramírez. «Si corre ya gana, si termina la carrera ya gana. Lo único que perdería es la oportunidad de mostrar quién es realmente, y de darle a Pedro un recuerdo que jamás olvidará. Eso lo decidió». Juan miró a Pedro. El niño lo miraba con una esperanza tan pura, tan llena de fe, que era imposible decirle que no. «No esta vez». «Está bien», dijo Juan con un suspiro que sonó a resignación y a determinación a la vez. «Vamos a ir». Pedro saltó del banco y lanzó un grito de alegría. «Sí, gracias, papá». La noticia se esparció por el pueblo más rápido que el viento. En la tienda de doña Rosario, en la gasolinera, en el taller del herrero, la gente hablaba de eso. «¿Oyeron? Los Martínez van a llevar al caballo del escándalo a la carrera de Amatitán. El que era de don Felipe. El mismo. Dicen que está mucho mejor». «Pobre gente, don Felipe los va a humillar. Su águila real gana esa carrera desde hace 3 años». «Sí, pero ¿y si no? ¿Y si el caballo flaco les da una sorpresa?». En la hacienda, don Felipe recibió la noticia con una copa de vino en la mano. Tomás se la había dado. «¿Martínez va a competir? ¿Con ese rocín?», dijo don Felipe, y una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. «Perfecto, absolutamente perfecto». «¿Por qué, patrón?», preguntó Saúl. «Porque ahora no tendré que ensuciarme las manos yendo a su rancho. Él me traerá a lo que quiero, justo frente a mis ojos, y allí, delante de todo el pueblo, su caballo perderá, y él quedará como el tonto que siempre fue. Y después de esa humillación pública, dudo que se resista a vender. O si se resiste, nadie lo apoyará. Todos verán que tenía un caballo ordinario». Bebió un sorbo. «Preparen al águila real. Quiero que esté perfecto. Esta no será solo una carrera. Será una demostración». Mientras tanto, en El Porvenir comenzaron los preparativos. No eran preparativos de un gran entrenador. Eran simples, basados en la confianza. El señor Ramírez les consiguió un manual básico de carreras cortas. Juan lo leyó por las noches, con la luz de un foco. Aprendió sobre el arranque, sobre mantener el carril, sobre no cruzar frente a otro caballo. Por las mañanas, después de los paseos habituales, Juan empezó a practicar con Relámpago en el potrero. No usaba un látigo, usaba su voz. «Vamos, muchacho, un poco más rápido». Y Relámpago respondía. Al principio, con desconfianza, pero cuando veía a Pedro al final del potrero, agitando los brazos y gritando «¡Vamos!», algo se encendía en él. Sus patas se movían con más decisión. No era la explosión de un campeón.
Era la corrida constante de un animal que disfrutaba de sentirse fuerte y libre. Pedro tenía su propia tarea. Era el encargado de la motivación. Se paraba en diferentes puntos del potrero y llamaba a Relámpago. El caballo aprendió a correr hacia la voz del niño, a asociar esa voz con algo bueno, con seguridad, con alegría. Una tarde, el señor Ruiz, el vecino, vino a visitar. Traía consigo una vieja silla de montar de charro, gastada pero bien cuidada. «Es de mi padre», dijo el viejo. «No es para correr, es para que el caballo se acostumbre al peso y a la montura, por si acaso Juan quiere montarlo en el desfile antes de la carrera». Juan agradeció el gesto. Poco a poco, fue poniendo la silla sobre el lomo de Relámpago. Primero solo unos minutos, luego más tiempo. El caballo se adaptó sin problemas. Ya no se asustaba de cosas nuevas con facilidad. Una semana antes del concurso, el señor Ramírez hizo una visita especial. Traía consigo un pequeño cronómetro viejo. «Vamos a medir el tiempo», dijo, «solo para saber». Juan montó a Relámpago. Pedro se paró en la meta improvisada, un árbol con un trapo atado. Juan dio la señal. Relámpago arrancó. No fue un rayo, fue una corrida sólida, poderosa. Cruzó la línea donde estaba Pedro. El señor Ramírez miró el cronómetro. Anotó el número en un cuaderno. No dijo si era bueno o malo, solo asintió. «Tiene un ritmo constante, eso es bueno. En carreras cortas, a veces el arranque rápido cansa a los caballos. Un ritmo constante puede ganar al final». Pedro corrió hacia ellos. «¿Fue bueno? Fue honesto», dijo el veterinario. Y en esta vida, a veces lo honesto es más fuerte que lo espectacular. La noche antes del concurso, la tensión en el rancho era palpable. Juan revisaba las cerraduras de Relámpago por tercera vez. Pedro no podía dormir. Había preparado su mejor ropa, unos jeans sin rotos, una camisa a cuadros limpia y, por supuesto, su gorra de béisbol. Juan entró a su cuarto. «¿Nervioso?» «Un poco», admitió Pedro. «¿Y tú, papá?» «También», dijo Juan, sentándose en el borde de la cama. «Pero no por la carrera, por todo lo demás». «¿Crees que don Felipe hará algo malo?» Juan pensó. En pleno concurso, con toda la gente mirando, no, es demasiado listo para eso. Su arma mañana será la burla, la humillación. Tenemos que estar listos para eso. Pedro asintió. «A mí no me importa si se ríen, Relámpago y yo sabemos la verdad». Esas palabras llenaron a Juan de un orgullo inmenso. Su hijo, de 10 años, entendía algo que muchos adultos nunca comprendían, el valor de la verdad propia. «Duerme, hijo», dijo Juan, arropándolo. «Mañana es un día grande». Al salir del cuarto, Juan pasó por la ventana que daba al corral. La luna iluminaba a Relámpago, que dormía de pie, una pata recogida. Parecía tranquilo. «Listo». Juan susurró hacia la noche, como si le hablara a Elena. «Mañana, amor, mañana mostramos de qué está hecha esta familia, de paciencia, de terquedad buena y de un amor que no se rinde». A lo lejos, en la hacienda, don Felipe daba las últimas órdenes. Su caballo, Águila Real, un zaino oscuro y musculoso, relucía después de un cuidadoso aseo. Estaba listo. Él estaba listo. Veía la carrera del día siguiente no como un deporte, sino como el acto final de una venganza que había comenzado años atrás, con el abandono de un potrillo en una tormenta. El pueblo de Amatitán hervía de gente, colorido y ruidoso. Las calles alrededor de la plaza principal estaban llenas de puestos de comida, de juegos y de familias con sus mejores ropas. En el extremo del pueblo, un campo abierto servía de lienzo charro y de pista de carreras. La tierra estaba marcada con cal y una multitud se agolpaba tras las vallas de madera. La camioneta de doña Rosario, con el remolque prestado, llegó lentamente, levantando un poco de polvo. Juan bajó del asiento del acompañante. Pedro saltó de la caja trasera, sus ojos abiertos como platos, tomando el espectáculo. Luego, Juan abrió la parte trasera del remolque. Allí estaba Relámpago. El viaje lo había inquietado un poco, pero al ver a Pedro, se calmó. «Ya llegamos», le dijo el niño, tomando la cuerda. «Todo va a estar bien». Mientras Juan y Pedro sacaban al caballo, muchas miradas se volvieron hacia ellos. Murmullos se elevaron como un enjambre. «Miren, ahí están. Es el caballo de la subasta. Se ve mucho mejor». «Sí, pero mídelo al lado del Águila Real. No tiene comparación. El niño Martínez es el que lo encontró en la tormenta, ¿sabes? Pobrecitos, don Felipe los va a hacer polvo».
Don Felipe estaba cerca, en un área reservada para los participantes. Su caballo, Águila Real, era una bestia imponente, negro azabache, con músculos que se marcaban bajo la piel brillante. Un mozo lo cepillaba por última vez. Don Felipe, vestido con un traje de charro de gala bordado en hilo de plata, conversaba y reía con otros hacendados. Al ver a Juan y Pedro, su risa se hizo más fuerte. Se separó del grupo y caminó hacia ellos con paso seguro. «Martínez», exclamó, con una voz que pretendía ser cordial pero que se oía falsa en todo el campo. «No podía creer cuando me dijeron que vendrías. ¡Qué valentía! ¡O qué terquedad!». Juan no respondió. Se limitó a asegurar la cincha de la silla de montar prestada en Relámpago. «¿Y has traído al Relámpago?», continuó don Felipe, mirando al caballo con desprecio. «Le has puesto unos kilos, es cierto, pero esto no es un concurso de buen comer, Martínez, es una carrera». Pedro, que estaba al otro lado de Relámpago, apretó los puños. El caballo sintió la tensión y movió las orejas. «Solo venimos a correr, don Felipe», dijo Juan por fin, mirándolo directamente. «Nada más». «Claro, claro», dijo el hacendado, riendo. «A correr. Bueno, disfruten la experiencia, porque para ganar se necesita algo más que buenas intenciones». Dio media vuelta y regresó hacia su caballo, lanzando una última mirada burlona. El señor Ramírez se acercó, con su chaleco y su maletín. «No le hagan caso, él necesita hablar para sentirse fuerte. Ustedes ya han ganado con solo estar aquí». «¿Cuándo es nuestra carrera?», preguntó Pedro, tratando de no mirar a don Felipe. «Dentro de 1 hora. Es la última, la carrera principal. Antes hay otras pruebas». El veterinario puso una mano en el hombro de Juan. «Recuerden, salgan tranquilos, dejen que el otro se agote al principio. Relámpago tiene un buen paso largo. Si mantiene su ritmo, puede alcanzar al final». La hora pasó lentamente. Pedro no podía estarse quieto. Veía las otras carreras, los caballos veloces, los jinetes expertos. Don Felipe ganó una prueba de destreza con Águila Real fácilmente. La multitud lo aplaudía. Él saludaba como un rey. Finalmente, llegó el momento. El altavoz anunció con estática: «Para la carrera principal, los participantes, por el lado izquierdo, el señor Felipe Rivera con su caballo Águila Real». Un gran aplauso y algunos gritos saludaron a don Felipe, que entró al campo al trote, haciendo que su caballo hiciera una pequeña pirueta para mostrar su dominio. Y por el lado derecho, el señor Juan Martínez con su caballo Relámpago. Un silencio, seguido de unos pocos aplausos dispersos y algunos murmullos, recibió a Juan. Él guió a Relámpago hacia la pista. El caballo estaba nervioso, había mucho ruido, muchas personas, olfateaba el aire con fuerza. Pedro y el señor Ramírez se ubicaron junto a la valla, en un punto cercano a la meta. Pedro se trepó a un poste para ver mejor. «Aquí estoy, Relámpago», gritó. Juan se colocó junto a don Felipe en la línea de salida, marcada con una cuerda blanca. Había 4 carriles, eran solo ellos 2. Los otros hacendados, sabiendo la rivalidad, no se habían inscrito. Era un duelo. El juez de salida, un hombre viejo con un sombrero, se acercó. «Carrera a 400 metros, salida pareja, el primero en cruzar la línea gana». Miró a uno y a otro. «¿Listos?». Don Felipe asintió con seguridad. Su caballo escarbaba el suelo, ansioso por salir. Juan, sobre Relámpago, tomó aire, le dio unas palmadas suaves en el cuello. «Tranquilo, muchacho, como en casa». Relámpago no parecía tranquilo. Miraba a su alrededor, a la multitud, al otro caballo que resoplaba con fuerza. «Caballos listos», gritó el juez. Juan se inclinó un poco hacia adelante. Don Felipe hizo lo mismo, una sonrisa de triunfo en los labios. El juez levantó una pistola de fogueo. Un silencio repentino cayó sobre la multitud. ¡Bang! El disparo sonó seco. Águila Real salió como un resorte, una explosión de músculos y potencia. Don Felipe gritó algo y el caballo se lanzó hacia adelante, tomando una ventaja inmediata de 3, luego 4 cuerpos. Relámpago, en cambio, se sobresaltó con el sonido. Retrocedió un paso, desorientado. Luego, cuando Juan le dio la señal, arrancó. Pero no fue un arranque explosivo, fue un arranque tardío, vacilante. Parecía confundido por el ruido, por la presión. La multitud gritó. Algunos animaban a don Felipe, otros, menos, a Juan. «Vamos, Martínez», gritó doña Rosario desde la valla, pero la ventaja de Águila Real era enorme. A la mitad de la pista, don Felipe ya llevaba una distancia de 6 cuerpos. Miró por encima del hombro y vio a Juan y a Relámpago, muy atrás. Su sonrisa fue de desprecio total. Ya había ganado.
Juan sobre Relámpago no jalaba las riendas, no gritaba, sabía que forcejear no serviría de nada, solo le hablaba, vamos chico, tú puedes, no te rindas. Pero Relámpago corría sin convicción, sus patas se movían pero su corazón no estaba en ello. Parecía perdido en la multitud de caras, en los gritos. Fue entonces cuando Pedro, al borde de la pista, cerca de la meta, no pudo contenerse más. Saltó de su poste y se acercó lo más que pudo a la valla. No gritó el nombre del caballo, gritó con toda la fuerza de sus pulmones, con toda la verdad que llevaba dentro. Relámpago, confío en ti. Su voz, aguda y clara, atravesó el ruido de la multitud. No fue un grito de mando, fue un grito de fe. Relámpago, a unos 100 metros de la meta, con don Felipe a punto de cruzarla, oyó esa voz. Sus orejas se giraron hacia el sonido, hacia Pedro. Sus ojos, que habían estado vidriosos de confusión, se enfocaron. Vio al niño, pequeño, con los brazos abiertos, gritando por él. No para que ganara, para que confiara. Algo se encendió dentro del caballo. No fue un recuerdo de su padre campeón. Fue el recuerdo del niño en el bosque, bajo la lluvia, abrazándolo. Fue el recuerdo del terrón de azúcar cada mañana. Fue el recuerdo de la voz que le decía que no tuvieran miedo. De repente, sus patas encontraron un ritmo nuevo. Ya no era un trote rápido. Era una zancada larga, poderosa, profunda. Sus músculos, fortalecidos por meses de cuidado, respondieron. Aceleró, de una manera que nadie, ni siquiera Juan, había visto antes. La multitud, que ya daba por ganador a don Felipe, notó el cambio. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. ¡Miren! ¡El alazán acelera! Don Felipe, seguro de su victoria, levantó un brazo en triunfo a unos metros de la meta. No vio lo que pasaba detrás. Relámpago volaba ahora, recortaba la distancia. 5 cuerpos, 4, 3. Juan, asombrado, se aferró a la silla. No hacía falta que guiara. El caballo sabía a dónde ir, hacia la voz, hacia Pedro. Don Felipe, al fin, sintió algo. Oyó los gritos cambiados de la gente. Volteó la cabeza. Sus ojos se abrieron con incredulidad. El caballo flaco, el desecho, estaba a solo 2 cuerpos de distancia y acercándose rápido, con una determinación feroz. «No», gritó don Felipe, y fustigó a Águila Real, pero su caballo ya había dado todo al principio. Estaba cansado. El último cuerpo de distancia desapareció. Luego, medio cuerpo. La línea de meta era una raya blanca en la tierra. Relámpago y Águila Real llegaron casi al mismo tiempo. Los cuerpos de los caballos se estiraron, los cuellos se extendieron. Por un instante, todo fue silencio. Luego, el juez de meta levantó una bandera, la bandera roja, y señaló hacia el carril de Relámpago. Un grito colectivo estalló. No era el grito organizado para don Felipe. Era un grito de sorpresa, de emoción pura. Ganó Martínez. El alazán ganó por una nariz. Pedro saltó la valla y corrió hacia la pista. Juan había detenido a Relámpago, que jadeaba, su cuerpo cubierto de sudor espumoso, pero con la cabeza alta, orgulloso. Pedro llegó y abrazó el cuello del caballo, sin poder hablar, las lágrimas corriendo por su cara. «Lo hiciste», sollozaba contra el pelaje caliente. «Lo hiciste». Juan bajó de la montura, sus piernas temblaban, se acercó y abrazó a su hijo y al caballo, los ojos también húmedos. No eran lágrimas solo de alegría, eran de alivio, de un viaje increíblemente largo que terminaba en una línea blanca en la tierra de Amatitán. Don Felipe, en cambio, se había detenido más adelante, había bajado de Águila Real, su rostro era una máscara de rabia y humillación. Veía a la multitud, que ahora vitoreaba a Juan y a Pedro. Veía a su propio caballo, derrotado. La victoria que creía segura se le había escapado por un instante, por un caballo que él mismo había descartado. Caminó hacia ellos, su elegancia desaparecida, reemplazada por una furia temblorosa. «Trampa», gritó, señalando a Juan. «Esa salida fue trampa. Mi caballo se asustó con el ruido del suyo. Quiero una revisión». El juez de la carrera, el hombre viejo, se acercó. Miró a don Felipe con calma. «No hubo trampa, señor Rivera. La salida fue limpia. Su caballo fue más rápido al principio. El señor Martínez fue más constante al final y con más corazón». El público que escuchaba murmuró su acuerdo. Muchos empezaban a ver la verdad. No era solo una carrera, era una historia. Don Felipe parecía a punto de estallar. Su mirada se clavó en Relámpago, en la marca blanca perfecta en su frente. Esa marca que era un recordatorio de su propia crueldad y ahora, también, de su derrota. «Esto no se acaba aquí, Martínez», dijo, con una voz tan baja que solo Juan y Pedro lo oyeron. «Te arrepentirás de esta humillación».
pero sus palabras ya no tenían poder. Se ahogaban en los aplausos y los gritos de la gente que, por primera vez, celebraba a Juan Martínez, al niño valiente y al caballo que había corrido no por ser el más rápido, sino por creer en una voz que le gritaba, «Confío en ti». El griterío en el campo de Amatitán era ensordecedor. La gente vitoreaba, algunos en shock, otros con genuina alegría. Juan, Pedro y Relámpago estaban en el centro de un círculo cada vez más pequeño de curiosos y vecinos que se acercaban a felicitarlos. Pero en medio de la celebración, una figura se abría paso con determinación. Era don Felipe. Su rostro, antes de rabia, ahora era de una furia helada. Se plantó frente a ellos, ignorando a la multitud. «¡Silencio!», gritó, y su voz, acostumbrada a mandar, logró que muchos callaran. Señaló a Relámpago con un dedo tembloroso. «Esa carrera no vale, ese animal es un robado, es mío por derecho». Un murmullo de confusión recorrió a la gente. Algunos sabían la historia a medias, otros no. Juan puso a Pedro detrás de él. «Usted lo abandonó, don Felipe, lo dejó morir en una tormenta. Yo lo compré legalmente, no le pertenece». «Mentiras», rugió don Felipe desesperado. Veía cómo su autoridad se desmoronaba junto con su victoria. «Son unos mentirosos y unos ladrones. Agente, arreste a este hombre». El agente municipal, un hombre delgado que había estado observando desde lejos, se acercó con incomodidad. «Don Felipe, hay muchos testigos de la compra en la subasta». «No importa», interrumpió don Felipe. Su elegancia se había deshecho, estaba sudando, su traje de charro parecía ridículo ahora. «Yo soy quien pone el orden aquí, yo, y les ordeno que me devuelvan mi propiedad». Fue entonces cuando el señor Ramírez salió de entre la multitud. Caminó con calma hasta colocarse entre don Felipe y la familia Martínez. Llevaba su maletín en una mano, en la otra un viejo cuaderno de tapas de cuero. «Ya basta, Felipe», dijo el veterinario. Su voz no era alta, pero era clara como el agua de un manantial. Todos pudieron oírla. «Ya basta de mentiras». Don Felipe lo miró con desprecio. «Usted también, Ramírez, se puso del lado de esta chusma». «Me puse del lado de la verdad», dijo el señor Ramírez. Luego se dirigió a la multitud, gente de Tequila, de Amatitán, de los ranchos cercanos. «Muchos de ustedes han escuchado rumores, han oído hablar de un caballo especial, de un caballo abandonado. Hoy, delante de todos, les voy a contar la historia completa, no como un rumor, como un hecho». Abrió el cuaderno viejo. «Este es mi registro de veterinaria, de hace muchos años». Pasó las páginas lentamente. «Aquí está. El día 15 de mayo, fui llamado a la hacienda La Esperanza, de don Felipe Rivera, para atender el parto de una yegua. La yegua se llamaba Brisa. El potrillo que nació era un alazán, con una lista blanca perfecta en la frente, como un relámpago. La gente escuchaba en absoluto silencio. Don Felipe palideció. «Eso es confidencial», protestó, pero su voz sonó débil. El señor Ramírez lo ignoró. El potrillo era sano, pero era el último hijo de Centella, el campeón. Don Felipe no estaba contento. Dijo que el animal era de mala suerte, que había nacido en una tormenta. Alzó la mirada del cuaderno y miró a don Felipe. «Usted me pidió que le diera una inyección para dormirlo, para que no sufriera. Yo me negué». Un suspiro colectivo se oyó en la multitud. «Usted se enfureció conmigo», continuó el veterinario, «y unos días después, durante otra tormenta, el potrillo desapareció. Usted dijo que los coyotes se lo habían llevado». Hizo una pausa y señaló a Relámpago, que estaba quieto junto a Pedro, como si entendiera. «Pero no fue un coyote, fueron dos de sus hombres. Ellos llevaron al potrillo, que apenas podía caminar, al barranco del Diablo. Lo ataron a un arbusto, y lo dejaron allí, a que la tormenta y los elementos decidieran su suerte». Gritos de indignación comenzaron a surgir. Doña Rosario entre la gente gritó: «¡Asesino de animales!». «Es falso», chilló don Felipe, pero ya nadie lo miraba con respeto. Lo miraban con horror. «Yo no pude probarlo entonces», dijo el señor Ramírez. «Pero el tiempo a veces trae justicia. Ese potrillo no murió. Lo encontró un arriero, medio muerto, y lo vendió. Pasó de mano en mano, cada vez más débil, hasta llegar a la subasta de El Porvenir, donde Juan Martínez, sin saber nada de esto, lo compró por lástima. Miró a Juan y a Pedro, y le dio lo que nunca tuvo: un hogar». Luego, el veterinario se volvió de nuevo hacia la multitud. Su voz temblaba ligeramente,
no por miedo, sino por emoción. Don Felipe no quería recuperar este caballo por su valor, quería recuperarlo para esconder su crimen, para borrar la prueba de su crueldad. Por eso ofreció dinero, por eso mandó a sus hombres a robarlo, por eso amenazó con quemar la cosecha de un hombre humilde, todo para tapar una maldad que hizo hace años. La revelación cayó como una losa. La gente, que por años había temido o respetado a don Felipe por su dinero y su poder, ahora veía la verdad. La veía en el caballo que estaba de pie, tranquilo, y en el hombre que temblaba de rabia e impotencia. El agente municipal se acercó a don Felipe. «Señor Rivera, estas son acusaciones muy graves. Tendrá que venir a declarar». «No voy a declarar nada», gritó don Felipe retrocediendo. Su mirada recorrió los rostros a su alrededor, rostros que antes le sonreían, que le hacían reverencias. Ahora veía desprecio, asco, indignación. «Todos ustedes me deben todo. Sin mí este pueblo no es nada». «Sin usted, este pueblo será mejor», dijo una voz desde atrás. Era el viejo señor Ruiz, el vecino al que don Felipe le había derribado el corral. Un coro de asentimientos lo siguió. «¡Fuera!», gritó alguien. «No queremos gente como usted aquí». Don Felipe vio que había perdido todo. Su dinero no lo salvaría, su poder se había evaporado. Con un último gesto de odio, miró a Juan, a Pedro y a Relámpago. «Esto no se olvida», murmuró, pero sus palabras ya no asustaban a nadie. Dio media vuelta y caminó hacia su camioneta, seguido por los abucheos y los gritos de la gente. Sus hombres, Tomás y Saúl, lo siguieron con la cabeza baja, evitando las miradas. La camioneta negra arrancó y se alejó por el camino polvoriento, fuera de Amatitán, probablemente para siempre. Un silencio diferente llenó el aire. Luego, una ovación estalló, pero esta vez no era para un ganador de una carrera, era para la verdad, para la familia que había tenido el valor de enfrentarse a la mentira. Juan, abrumado, solo podía asentir y dar las gracias. Pedro abrazaba a Relámpago como si nunca fuera a soltarlo. El señor Ramírez cerró su cuaderno viejo y se lo guardó en el bolsillo del chaleco. Su mirada se encontró con la de Juan. No hubo necesidad de palabras. La vuelta a El Porvenir fue diferente a la ida. Viajaron en silencio, pero un silencio lleno de paz. Relámpago descansaba en el remolque. Pedro se quedó dormido en el asiento, agotado por la emoción. Juan manejaba, mirando el camino iluminado por los faros. Por primera vez en meses, la tensión había desaparecido de sus hombros. Al día siguiente, la vida en el rancho volvió a su ritmo, pero todo era distinto. El sol brillaba más claro, el aire olía más dulce. Relámpago pastaba en el potrero, sin prisa, sabiendo que ese era su lugar para siempre. Por la tarde, el señor Ramírez llegó para una última revisión. Encontró a Pedro sentado en la cerca, hablándole al caballo. «¿Y ahora qué, muchacho?», preguntó el veterinario, acercándose. Pedro sonrió. «Ahora, a vivir, a seguir entrenándolo, pero sin prisa, a verlo crecer fuerte». «Esa es la mejor idea», dijo el señor Ramírez. Entró a la casa donde Juan preparaba café. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma donde meses atrás habían hablado por primera vez del secreto de Relámpago. «Se fue», dijo Juan sirviendo el café. «Dicen que empacó cosas de su hacienda y se fue a Guadalajara. No creo que vuelva». «No», afirmó el señor Ramírez. «Su orgullo no soportaría vivir aquí, donde todos conocen su verdadero rostro». Tomó su taza. «Usted hizo algo muy grande, Juan, no solo por el caballo, por todo el pueblo. Les devolvió la dignidad». Juan miró por la ventana, hacia donde Pedro se reía porque Relámpago le robaba la gorra de la cabeza. «Yo no hice nada especial, Ignacio, solo protegí a mi familia». «Eso es lo más especial del mundo», dijo el veterinario. Pasaron los días, luego las semanas. La historia del caballo campeón y del hacendado cruel se convirtió en una leyenda en la región. Pero en El Porvenir era solo la vida diaria. Juan y Pedro trabajaban la tierra. Relámpago los ayudaba a veces llevando cargas ligeras. Ya no tenía miedo a los truenos. Los días de tormenta se quedaba bajo el tejadillo, cerca de la casa, tranquilo. Una tarde, Pedro encontró una piedra nueva para su colección. Era plana y lisa, con una línea blanca que la cruzaba. Se la mostró a Relámpago. «Mira, es como tu marca», le dijo. El caballo olió la piedra y luego frotó su cabeza contra el hombro del niño. Juan los observaba desde la puerta. Un sentimiento de plenitud que no sentía desde antes de que Elena se fuera llenaba su pecho. Su rancho ya no era solo un pedazo de tierra donde trabajar, era un hogar completo. El señor Ramírez seguía visitando, pero ahora más como un amigo que como un veterinario. Tomaban café, hablaban del tiempo, de la cosecha.
Una tarde, le trajo a Pedro un libro sobre caballos. Para que sigas aprendiendo, le dijo. Gracias, dijo Pedro. ¿Y usted, señor Ramírez, ya no se siente triste por lo que pasó con el padre de Relámpago? El veterinario sonrió, una sonrisa tranquila y sincera. No, Pedro, ya no, porque esta vez la historia tuvo un final feliz y yo pude ser parte de él. Una tarde, cerca del atardecer, Juan estaba reparando una herramienta en el pequeño taller. Pedro entró corriendo. Papá, ven, Relámpago está corriendo en el potrero, pero no porque tenga miedo, lo hace por gusto. Juan salió. El sol dorado bañaba el campo. Allí, en el potrero, Relámpago galopaba. No era la corrida desesperada de la carrera, era una corrida alegre, libre. Sus crines volaban al viento, daba vueltas, se detenía y luego volvía a galopar como jugando. Pedro se rió, un sonido puro de felicidad. Juan puso un brazo sobre los hombros de su hijo. Juntos observaron al caballo que había unido sus vidas, que había traído peligro pero también amor, que les había enseñado sobre el miedo y sobre la valentía. Relámpago se detuvo finalmente, jadeante y feliz. Caminó hacia donde estaban ellos, en la cerca. Pedro le ofreció un trozo de manzana. El caballo lo tomó y luego apoyó su cabeza pesada y cálida sobre el hombro del niño. Juan extendió la mano y acarició la lista blanca perfecta en la frente del caballo. Bienvenido a casa, Relámpago, murmuró, para siempre. Y en ese momento, con el sol poniéndose detrás de los cerros de Jalisco, pintando el cielo de naranja y morado, los tres supieron que la aventura más grande no había sido la subasta, ni la huida, ni la carrera. La aventura más grande era esto, este momento tranquilo, este hogar, esta familia hecha de un padre, un hijo y un caballo que había encontrado por fin un lugar donde pertenecer.